El avatar del rey. Capítulo 551. Prueba de fuerza. Sus compañeros de equipo aún no habían respondido, pero Chenguru ya parecía que estaba a punto de toser sangre. Cuando vio la actitud del equipo hacia Yeshiu, estaba esperando el siguiente espectáculo. Por ejemplo, si Yeshiu no dejara hacer daño al tanque, el tanque, Crispy Bean, no podría mantener al jefe y el jefe quedaría fuera de control. Chenguru creía que Yeshiu tenía la capacidad de hacer que esto sucediera. Pero cuanto más miraba, más dudosa se volvía. Como Yeshiu controlaba su personaje, ni siquiera tocó su teclado. Su mano izquierda solo se movió para caminar, atacar o activar una habilidad. De lo contrario, y descansaba sobre la mesa. Solo su mano derecha se movía a veces. Sus auriculares colgaban sobre su cuello, emitiendo ruido a través de los altavoces. ¿Está planeando arruinar el agro jugando como un lord? Chenguru originalmente tenía fe en la capacidad de este dios, por lo que ella continuó observándolo pacientemente mientras jugaba, pero el tanque Crispy Bean nunca perdió el control sobre el agro. Chenguru pensó en ello. Crispy Bean no era un tanque malo y los pequeños monstruos murieron relativamente rápido, por lo que quizás no hubo tiempo suficiente para causar el daño suficiente para tirar del agro. Si acabas de ir por delante del tanque y sacas el monstruo, sería demasiado obvio. El equipo vería a través de su truco al instante. Por lo tanto, Chenguru sintió que Yeshiu mostraría su poder divino cuando llegara el jefe. Sin embargo, el primer jefe pasó y solo una frase resultó de ello. Solo estoy siendo sanguijuela. Cuando Yeshiu dijo esta frase, ni siquiera estaba sentado derecho. Su cabeza ni siquiera estaba apoyada en el respaldo de su silla, y parecía que se caería. Su mouse hizo clic varias veces mientras hablaba con indiferencia. ¿Qué te pasa? Clover no estaba contenta. A pesar de que ella le había dicho que estaría bien simplemente siendo sanguijuela, ella nunca pensó que él realmente lo haría. El dominio celestial no tenía nobs. Por no hablar de Clover, los otros 8 miembros del equipo podían decir, solo por los números de la tabla de daños, que estaba siendo sanguijuela. El personaje del 9º lugar era solo un tercio del personaje del 8º lugar en la tabla de daños. El Unrivaled Super OTE de Yeshiu no tenía buen equipo, pero todos los demás, además de Crispy Bean, también tenían equipo de nivel bajo. De hecho, su equipo era del mismo nivel que el de Unrivaled Super OTE. Aunque el equipo de Unrivaled Super OTE estaba destinado a un tanque, su DPS no debería ser un tercio del DPS del siguiente jugador más bajo. Crispy Bean escuchó y se dio la vuelta para mirar Unrivaled Super OTE. Parecía como si acabara de escuchar una broma. ¿Qué? ¿Eres tan mezquino? ¿De verdad crees que las sanguijuelas nos dificultarán las cosas? ¡Qué presunción de ti! Déjame decirte algo. Con tu actitud, incluso si un equipo de caballero cae, no tienes la calificación para recogerlo. Donarlo al almacenamiento del gremio sería más útil que dártelo a ti. Crispy Bean. Gritó Clover. Ella claramente sintió que Crispy Bean había ido demasiado lejos, no creo que él tenga ese tipo de pensamientos. Si realmente quería sufrir, hay muchas maneras mejores de hacerlo. Podría correr aleatoriamente y tirar de un montón de monstruos, pero eso no es lo que está haciendo. Todos ustedes saben que yo soy la líder. Y cuando Clover dijo él, ella de repente se detuvo. Originalmente quería decir que Unrivaled Super OTE estaba siguiendo órdenes y no había cometido ningún error, pero justo cuando estaba a punto de decirlo, de repente se dio cuenta, ¿había dado alguna instrucción a Unrivaled Super OTE? Decidió llamarlo tú después de pensar en cómo dirigirse a él, pero nunca había dicho tú aparte de la pequeña discusión de antes. Si ella no le había dado ninguna orden, eso significaba que él no necesitaba ninguna orden. Por otro lado, Clover había estado corrigiendo a los demás todo el tiempo. Ella solo se dio cuenta de esto ahora. Crispy Bean entendió mal su pausa. Pensó que Clover se había dado cuenta de que Unrivaled Super OTE había intentado algo dañino, pero nuevamente, como un tanque excepcional, si alguien hubiera intentado intencionalmente dañar, definitivamente lo habría sabido. Al pensar en esto, Crispy Bean habló. ¿No es demasiado obvio si lo hace de esa manera? Si aparece algún tipo de oportunidad oculta, ¿crees que no la aprovechará? Él no lo hará, dijo Clover con certeza. Parecía haber descubierto algo después de mirar atrás. El tono confiado de Clover sorprendió a Crispy Bean. El hecho de que Clover le pidiera ayuda indicaba que su relación era bastante buena. Crispy Bean no quería tener una disputa con Clover, pero aún estaba muy enojado con este tipo extremadamente arrogante, por lo que dijo, bien. Entonces no diré nada, pero dile que deje de ser sanguijuela.
Si quiere equipo, tiene que tener la habilidad para ganarlo. El desdén de Crispy Bean se podía escuchar a través de su voz. Hizo hincapié en las palabras sanguijuela y habilidad en un tono burlón. ¿Puedes jugar más en serio? No seas más una sanguijuela, le dijo Clover impotente a Yeshiu. Las palabras de Crispy Bean tenían sentido. Para una mazmorra dirigida por un equipo de gremio, el equipo generalmente se dividiría entre los miembros del equipo. Cuando se cayera un equipo deseable, normalmente habría reglas para decidir quién lo ganó. La operación sanguijuela de Yeshiu lo eliminaría claramente de la disputa. Bueno. El otro lado había dicho tantas palabras, pero Yeshiu simplemente dijo una sola palabra. Parecía que estaba a punto de quedarse dormido. Se incorporó, movió su mano izquierda hacia el teclado y ajustó el mouse. Chenguru estaba sentada a su lado, así que ella escuchó toda la conversación. Ella pensó que Yeshiu estaba a punto de mostrar su poder a estas personas, pero todo lo que dijo fue un aburrido bueno. Al igual que en el anterior siendo sanguijuela, Chenguru se sintió muy decepcionada una vez más. Insatisfecha, expresó sus pensamientos. ¡Qué decepción! HM. Yeshu volvió la cabeza para mirarla. ¿Cómo puedes soportar tal desdén? De hecho, ¿eras sanguijuela de ellos? Ataca. Ayúdalos. Chenguru solo quería ver a estos tipos perder el control sobre el jefe y convertir el lugar en una escena de horror. ¡Qué aburrido! Si estuvieras jugando y el equipo te diera la oportunidad de ser sanguijuela, ¿jugarías en serio? Preguntó Yeshiu. Por supuesto. ¿De qué otra manera puedes probar tu fuerza? Dijo Chenguru. ¿Probar mi fuerza? Murmuró Yeshiu. Sacó un trozo de papel gastado de su bolsillo y se lo tiró a Chenguru. ¿Qué estás haciendo? Chenguru pensó que Yeshiu le había tirado algo de basura. Fuerza. Yeshiu señaló el papel desgastado. Chenguru desahogó. Decía. Alianza Profesional de Gloria temporada 3 MVP. IQ. Este pedazo de papel gastado fue en realidad un certificado de MVP de la Alianza Profesional de Gloria. La mayoría de la gente lo colgaba en una pared y lo enmarcaba en un lugar visible, pero Yeshiu lo había arrugado tanto que parecía un pedazo de basura. Eres tan molesto. Chenguru estaba enojada. Le tiró el papel a Yeshiu, quien lo agarró y lo guardó en su bolsillo. Ella entendió lo que Yeshiu quería decir. Este pedazo de papel fue suficiente para demostrar la fortaleza de Yeshiu, o tal vez fue para decir que no tenía que demostrar su fortaleza. Él no necesitaba hacer todo lo posible para demostrar su existencia. Estaba perfectamente contento con que otros lo llamaran sanguijuela. Pero ahora, los otros no querían que lo hiciera, así que Yeshiu tuvo que esforzarse al menos. Sin embargo, Chenguru dudaba que jugara en serio porque si jugaba en serio, la única opción del equipo sería tenerlo como el tanque principal. ¿Están todos listos? Si todos están listos, voy a sacar al jefe. Crispy Bean le preguntó al equipo. Después de escuchar la respuesta de todos, cargó hacia el jefe. Al mismo tiempo, una figura brilló a su lado. Crispy Bean volvió la cabeza y miró. Era ese nombre repugnante otra vez. Un Rivalet Superotie. ¿Qué estás haciendo? Crispy Bean gritó. Pensó que este tipo realmente los iba a dañar. Chenguru se estaba emocionando. Yeshiu iba a robar la posición del tanque. Ja, atestigua el poder de un dios. Crispy Bean o lo que sea, vete de aquí. No se siente bien tener a alguien con un nombre así como tanque. Crispy Bean. ¿Te asan los jefes en crujiente? Daño. Dijo casualmente Yeshiu. Espera hasta que el tanque sea jalado antes de atacar. ¿No lo entiendes? Crispy Bean rugió. No solo Crispy Bean, sino que los otros también estaban furiosos. Todos sabían que, para una pelea de jefe, el tanque debería tener algo de tiempo para establecer el agro antes de atacar. ¿Qué? ¿Estoy frente a ti? Yeshiu negó con la cabeza. Crispy Bean volvió la cabeza hacia atrás. Vio al jefe del abismo del dragón esqueleto, el guardián Kaiwei, levantar su hacha gigantesca y cargar hacia adelante. El agro todavía estaba en Crispy Bean, pero esto se debía a que Crispy Bean había entrado en el rango de agro del guardián Kaiwei. Si un Rivalet Superotie atacaba, el agro se transferiría a él. Pensando en esto, Crispy Bean atacó de inmediato. Casi al mismo tiempo, un Rivalet Superotie también atacó al guardián Kaiwei. Échalo fuera del equipo. Crispy Bean le gritó a Clover. Clover claramente sospechaba las acciones de un Rivalet Superotie también. Ella ya había abierto la interfaz del equipo, cuando lo escuchó decir sin poder hacer nada. ¿Qué estás gritando? ¿No está el agro todavía en ti?
Capítulo 552 Controlando el agro a través del daño agro del jefe. En este momento y lugar, Crispy Bean se había olvidado por completo porque también había sido atacado por un rivalet superopie. De repente se despertó después de escuchar su discusión. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que el agro del guardián Kaiwei todavía estaba sobre él. La enorme hacha del guardián Kaiwei no se había vuelto hacia un rivalet superopie a pesar de su ataque. La enorme hacha seguía girando hacia Crispy Bean. ¡Bang! Inmediatamente levantó el escudo en sus manos. Fue un movimiento de uso frecuente para los tanques. La enorme hacha chocó con el escudo de Crispy Bean. El ataque claramente no fue nada estremecedor. El equipo de Crispy Bean superó con creces el umbral necesario para esta mazmorra. No se movió ni una pulgada cuando bloqueó el golpe. Casi al mismo tiempo, agitó su espada y atacó al guardián Kaiwei. Casi al mismo tiempo que él, Crispy Bean también vio a un rivalet superopie balancear su escudo en la cabeza del guardián Kaiwei. Golpe de escudo. Esta habilidad podría inducir un efecto de mareo, pero todos los jefes tenían altas resistencias a los efectos de estado. Los jefes no podían ser controlados por los jugadores tan fácilmente, de lo contrario serían demasiado fáciles de vencer. El guardián Kaiwei era un guardián dragón y, naturalmente, tenía inmunidad a los efectos de estado mágico. Sin embargo, el guardián no tenía completa inmunidad a las habilidades físicas como golpe de escudo. Después de tomar el golpe de escudo, los ojos del guardián se pusieron borrosos y se volvió mareado. Pero para los jefes, los efectos de estado no durarían mucho. Crispy Bean tuvo que enfrentar al jefe directamente como el tanque, por lo que conocía las estadísticas, habilidades, resistencias y patrones del jefe muy claramente. También tenía un buen entendimiento de su propia subclase caballero, por lo que inmediatamente calculó que con la estadística de fuerza de un rivalet superopie, el efecto de mareo solo duraría un segundo máximo. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas cosas sucedieron durante esta ventana de un segundo. Crispy Bean aprovechó esta ventana de un segundo. Anteriormente, su mente se había desviado debido a su enemistad hacia un rivalet superopie. Después de bloquear con su escudo y devolver el golpe, no estaba seguro de qué hacer a continuación. Esta ventana de un segundo le dio a Crispy Bean el tiempo suficiente para descubrir sus próximos movimientos. Si no tuviera este segundo, habría sido golpeado por el contraataque del guardián Kaiwei. Este fue solo el primer mini jefe en la mazmorra. Crispy Bean también tenía un equipo excepcional, por lo que comerse el contraataque no habría sido el fin del mundo, pero ¿y si esto hubiera sido una mazmorra difícil? ¿Y si se tratara de un jefe con ataques extremadamente contundentes? Un segundo de descanso fue especialmente importante. Aunque este segundo fue insignificante en este caso, le dio tiempo para recuperarse. Un segundo pasó rápidamente. Después de recuperar sus pensamientos, Crispy Bean comenzó a tirar del agro como su yo habitual. Sin embargo, Crispy Bean no había notado la importancia de un segundo. Incluso estaba un poco enojado con un rivalet superopie por su golpe de escudo por la misma razón que antes. Aún no había establecido el agro del jefe. ¿Estaba este tipo tratando de suicidarse atacando al jefe? Este chico no sabía cómo ejercer restricción. En este momento, en realidad estaba peleando por el jefe con Crispy Bean. Los dos estaban atacando al guardián Kaiwei casi al mismo tiempo. Los otros no se habían movido todavía. Los equipos generalmente esperaban que el tanque les dijera que atacaran antes de atacar. Clover lo curó de vez en cuando. La curación no se hizo de inmediato. Después de todo, la curación también podría atraer el agro del jefe. Si ella lo curaba de inmediato, podría robarle accidentalmente el agro del jefe del tanque. Un rivalet superopie y Clover ya tenía la interfaz del equipo con su mouse sobre su nombre. Ella estaba a punto de echarlo del equipo. Entonces, ella lo escuchó decir, ¿no está el agro todavía en ti? Lo que la hizo dudar. Si el control de agro no había sido desordenado, entonces no había necesidad de echarlo del equipo. Clover sintió que debía enseñar al nuevo miembro de las reglas del gremio. Ella no necesitaba ser tan estricta. Durante su momento de vacilación, los dos habían ido y venido atacando al guardián Kaiwei varias veces. Todos estaban observando en shock, incluyendo Crispy Bean. Enfurecido y exasperado, gritó échalo del equipo. 2 veces. Sin embargo, Clover no se movió. Ella simplemente respondió. Buen control de agro. Crispy Bean realmente quería gritar. Podría robar el agro del jefe en cualquier momento. Pero se resistió.
Para un tanque, especialmente el tanque superior en un gremio con equipo excepcional, se sentía demasiado avergonzado de decir tales palabras. Ambas personas eran tanques. Su equipo era mejor y el agro todavía estaba sobre él. ¿Por qué tenía que preocuparse de que un tanque blando se robara el agro? Crispy Bean se sintió un poco arrepentido. Sentía que había perdido demasiada cara. Esos gritos échalo del equipo. Se hicieron principalmente enojados por las acciones de un rivalet superopie, pero ¿y si los demás lo malinterpretaran como incapaz de manejar el agro? ¿No era eso lo que significaba la respuesta de Clover? Definitivamente no quería ser malentendido. Crispy Bean gritó interiormente. No quería pensar si sus gritos échalo del equipo. O no, habían mostrado su miedo a perder el control del jefe. ¿Quieres robarme el agro del jefe? Eso no será posible. Finalmente, Crispy Bean le gritó a un rivalet superopie. Señor, estoy haciendo DPS. Controlaré bien el agro. Respondió un rivalet superopie. ¿Haciendo DPS? ¿Controlar el agro? Estas palabras hicieron latir los corazones de todos. Si podía controlar por completo el agro del jefe cuando estaba atacando, ir directamente a atacar al jefe no era un problema, siempre y cuando tuviera la confianza de que no lo arruinaría. ¿Este tanque blando en realidad tiene ese tipo de control? En Gloria, el daño, la curación y el tomo de daño se pueden calcular. Sin embargo, el agro. Esto dependía completamente de la intuición y experiencia de un jugador. Como resultado, no sabían lo bien que un rivalet superopie estaba controlando su agro. Solo lo vieron atacar inmediatamente después de Crispy Bean. Cada vez que lo hacía, los corazones de todos saltaban. Sentían que cualquiera de sus ataques podía hacer que el jefe se saliera de control. Un rivalet superopie, ¿qué hay de esperar antes de hacer DPS? Clover finalmente habló. Y por primera vez, ella gritó su desvergonzado nombre. No es necesario. Crispy Bean le respondió. Crispy Bean había entrado de lleno en modo competitivo. Como el tanque principal con equipo excepcional, sería una desgracia perder el control del agro ante este tipo. Incluso decirles a otros sus preocupaciones sobre la situación sería vergonzoso. En este momento, Crispy Bean estaba decidido a mostrar su habilidad como tanque. Sí, no hay necesidad. Lo controlaré bien. No te arrebataré el agro. Yeshiu también respondió. Solo intenta y me lo arrebatas, dijo Crispy Bean. Sus manos se movían como un borrón. Si al principio se lo había tomado con calma, ahora estaba completamente serio. Arrebátalo, arrebátalo, arrebátalo. Chenguro instó a Yeshiu. Ella realmente quería ver este tipo de situación. Niña. Yeshiu le dio a Chenguro una mirada de desdén. Él la ignoró y continuó controlando su salida de daño. Después de un breve momento, Yeshiu preguntó. ¿Por qué no viene nadie más? ¿Cuánto tiempo necesitas para establecer el agro antes de que esté estable? Crispy Bean escuchó esto y frunció el ceño. Había estado demasiado concentrado y lo había olvidado. Si el tanque no dijera nada, los otros no se atreverían a atacar. Él no había dicho nada, lo que en realidad resultó en que este tanque blando cuestionara su capacidad. Lo olvidé, explicó Crispy Bean. Era cierto, pero sonaba mal. Clover lo escuchó hablar y, no esperando que Crispy Bean diera la orden, ella inmediatamente ordenó. Todos, avancen. El campo se convirtió en una hermosa escena para la vista. El guardián Kaiwei era solo un mini jefe. El guardián solo tuvo poderosos ataques de un solo objetivo. Él no tenía ninguna habilidad fuerte de AOE, por lo que, con el agro bien controlado, todos podían atacar con seguridad. ¿Cómo podría Crispy Bean ser descuidado? Tenía miedo de que el agro cambiara a un rivalet superopie. Estaba tomando esta mazmorra originalmente fácil más en serio que una mazmorra de equipo de 100 jugadores. Bajo los ataques de todos, la salud del guardián Kaiwei se redujo rápidamente hasta que cayó. El guardián dejó caer un equipo. Clover subió a mirar. Era una hacha del dragón guardián. Esta arma podría ser utilizada por las clases sacerdote, clérigos, paladines, exorcistas o caballeros. Actualmente había 3 clases de sacerdote en el equipo. Crispy Bean, un rivalet superopie y Clover. Los clérigos también podría usar hachas, pero debido a que los clérigos le dieron prioridad a la inteligencia, las armas de ataque físico como hachas no les servían. Crispy Bean ya tenía equipo que superaba al equipo que se podía encontrar en esta mazmorra, por lo que no necesitaba a esta hacha del dragón guardián. Parecía que un rivalet superopie de Yeshiu era la única opción. Sin embargo, como equipo del gremio, también había otras opciones.
Por ejemplo, el equipo podría elegir donar el equipamiento al almacenamiento del gremio y luego dividir los puntos de contribución del gremio más adelante. Otra opción era vender el artículo por dinero y luego dividir el dinero y para un equipo específicamente destinado a obtener equipamiento para un rivalet super OPie, en circunstancias normales, nadie se opondría a que Clover entregue la hacha del dragón guardián a un rivalet super OPie. Sin embargo, hubo mucha controversia en torno a este tipo. ¿Alguien con un rendimiento similar a una sanguijuela sería el primero en obtener el equipo? ¿Estarían los demás descontentos con eso? Clover seguía dudando. Los otros ya estaban preguntando lo que ella consiguió. Clover mostró a todos el hacha del dragón guardián para que la vean. Las clases adecuadas para ello hicieron decepcionar a muchos. Al final, ese un rivalet super OTI rió a carcajadas. Es mía. Gracias a todos. ¿No sientes vergüenza? Efectivamente, Crispy Bean tenía los mismos pensamientos que Clover, excepto que expresó sus sentimientos sin ninguna duda. ¿Qué? ¿Tú también la quieres? Si la quieres, puedes tenerla. Los tanques tienen prioridad. Dijo Yeshiu. ¿Por qué diablos querría esto? Crispy Bean estaba a punto de volverse loco. Capítulo 553 Competencia Producción de daño. A Crispy Bean no le importó ninguno de los equipos que cayeron del abismo del dragón esqueleto. En este momento, un rivalet super OTI en realidad pensó que quería competir por el hacha. Le hacía sentir como si lo estuvieran mirando hacia abajo. ¿Qué? ¿No la quieres? Si no la quieres, ¿quién más la querría? Preguntó Yeshiu. Clover realmente se sintió preocupada. ¿Realmente este tipo no conocía las reglas, o estaba fingiendo no saberlo? Ella no quería decirlo en público, por lo que envió un mensaje privado a un rivalet super OTI. Te dije que podías ser sanguijuela y el primer equipo que cayera puede ser usado por ti, pero ¿cómo se supone que te lo daré de forma? Oh. No te preocupes. Solo lo usaré temporalmente. Una vez que salga de la mazmorra, te la puedo dar. Soy un tanque, ¿por qué necesitaría esta arma, pero no sería mejor usarla temporalmente para elevar mi DPS? Respondió Yeshiu. Clover se sorprendió. Ella no había pensado que él respondería de esa manera. Cuando se le daba un equipo a alguien, el sistema notificaba a los que estaban en el equipo, por lo que tenía que decir algunas palabras antes de entregarla. Clover dijo al resto que ella le daría temporalmente a un rivalet super OTI el hacha. Luego de explicar la razón, entregó el hacha del dragón guardián a un rivalet super OTI. Shua. Yeshiu inmediatamente cambió su espada y escudo de caballero con el hacha del dragón guardián. Esta hacha era un arma de doble mano, por lo que no podría equipar tanto el escudo como el hacha. El hacha del dragón guardián no era nada único. Era simplemente grande y las dos rayas de color rojo sangre en los dos lados del hacha la hacían bastante llamativa. En este momento, parecía muy poderosa en las manos de un rivalet super OTI. Los otros jugadores lo miraron con envidia. Crispy Bean lo miró y luego continuó tirando de los monstruos. La batalla de la mazmorra continuó. Un rivalet super OTI, con su nueva hacha del dragón guardián, ya no estaba abandonando. Estaba en el frente matando monstruos. Clover, como apoyo trasero, prestó más atención a un rivalet super OTI y se dio cuenta de que no necesitaba ninguna instrucción de ella. Su coordinación con el resto del equipo fue sólida. Cuando revisó las tablas de daños totales, saltó asustada. A pesar de que un rivalet super OTI todavía estaba en el 9º lugar, su número había aumentado enormemente. Antes, solo había sido 1/3 del jugador en la 8ª posición, pero ahora, ya tenía 2/3. Y durante este tiempo, solo habían matado al primer jefe y habían eliminado 3 oleadas de monstruos. A pesar de que un rivalet super OTI había cambiado su equipo, no debería haber sido capaz de aumentar tanto su daño. Por lo tanto, la mayor parte del daño debe haber sido por atacar al primer jefe. La salud del jefe era equivalente a varias oleadas de monstruos. Sin embargo, en ese momento, un rivalet super OTI solo llevaba puesto su equipo original. No tenía ninguna ventaja sobre los otros jugadores del equipo, pero para que él pudiera ponerse al día tan rápido. ¡Qué habilidad! Su capacidad para producir daño debe significar que su nivel de habilidad no era normal. Después de que Clover notara este punto, prestó más atención a un rivalet super OTI. Con su hacha del dragón guardián, el actual un rivalet super OTI ya había llamado la atención de los otros miembros del equipo. Cuando Clover miró las tablas de daños, vio que un rivalet super OTI estaba aumentando rápidamente en la clasificación, acercándose al jugador en el 8º lugar.
Una vez que alcanzara el octavo lugar, no sería muy diferente de todos los demás. Los otros 7 jugadores tenían el mismo nivel de habilidad. A pesar de que había diferencias, las diferencias no eran grandes. El jugador en primer lugar fue Crispy Bean, el tanque. Después de todo, tenía la ventaja del equipo y el ataque del tanque no podía ser demasiado bajo. El daño fue un factor enorme en el cálculo del agro. Solo confiando en habilidades de inducción de agro no sería capaz de proporcionar un control estable sobre el monstruo. Esta persona no es simple. Clover finalmente concluyó. No solo ella, sino que los otros jugadores también notaron esto. Los jugadores, a quienes les gustaba revisar las tablas de daño, vieron su enorme ascenso hacia arriba. A pesar de que acababa de obtener el hacha del dragón guardián, era solo una ligera ventaja. El equipo de todos tenía requisitos de nivel 70. No podría haber una diferencia entre el cielo y la tierra entre las armas. El ascenso de un rivalet superotie no se pudo lograr solo por el arma. Todos los demás comenzaron a aumentar su salida de daño. A pesar de que los enemigos eran NPCs en B, a los jugadores les gustaba competir con otros jugadores. La competencia en B fue solo ligeramente diferente a la competencia en precio de venta al público. PvP fue una batalla entre jugadores, mientras que B fue una batalla de números. Los jugadores en el equipo habían comenzado una batalla de números sobre la salida de daño. Nadie quería quedarse atrás. Con el inicio de esta competencia, su fuerza de batalla se disparó y avanzaron a través de la mazmorra incluso más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron al segundo jefe en el abismo del dragón esqueleto. Era lo mismo que el primer jefe. Crispy Bean se adelantó para atraer al jefe y un rivalet superotie avanzó con él. Crispy Bean ya no tenía más palabras para decirle, pero un rivalet superotie ya había demostrado que no tenía ninguna intención de causar problemas. La primera batalla de los jefes también demostró su habilidad para controlar el agro. No sería una obstrucción para el tanque principal. Crispy Bean permaneció en silencio y solo golpeó al jefe. Sin embargo, también prestó atención al método de lucha de un rivalet superotie. Se dio cuenta de que un rivalet superotie estaba luchando de manera ligeramente diferente a cuando luchó contra el primer jefe. Los otros 7 jugadores de DPS estaban muy preocupados. Cuando llegaron a este jefe, un rivalet superotie recuperó su déficit de 1/3 de daño. A pesar de que todavía estaba en el 9º lugar, estaba muy cerca de los demás. Se había apresurado a comenzar a causar daño, pero los otros solo podían mirar sin poder hacer nada. Si esto continuara, ¿no estarían simplemente viendo cómo su daño superaba el suyo? Sin embargo, el tanque todavía no había dicho nada, por lo que no se atrevieron a moverse. Un rivalet superotie se atrevió a luchar junto al tanque sin que el tanque perdiera el agro, pero no tenían la capacidad de hacerlo. Pensaron que probablemente era porque jugaba como un tanque y conocía bien a la clase caballero, por lo que tenía un buen dominio del manejo del agro. Los jugadores normales también podrían manejar el agro, pero no tan precisamente como él podía. Los otros 7 solo podían mirar con impotencia. No habiendo escuchado a Crispy Bean decir nada en mucho tiempo, estaban empezando a despreciarlo. Ha pasado tanto tiempo y todavía no ha establecido el agro. Solo habían pasado 5 segundos desde que Crispy Bean había retirado al jefe. Sin embargo, para los otros 7 jugadores, esos 5 segundos parecían una eternidad. Finalmente, todos oyeron a Crispy Bean gritar todos, ¡adelante! Los 7 jugadores impacientes se abalanzaron inmediatamente sobre el jefe como si fueran tigres y se esforzaron al máximo. Uno de los hermanos había cargado hacia adelante con demasiada ferocidad y se estrelló contra Crispy Bean. Los compañeros de equipo no podrían hacerse daño entre sí, pero aún podría arruinar su posición. El choque había provocado que Crispy Bean se moviera ligeramente, lo que provocó que su escudo no pudiera bloquear el ataque del segundo jefe. ¿Qué estás haciendo? Crispy Bean rugió. Este jugador normal no tuvo el coraje de gritarle al tanque. Gimió apresuradamente lo siento. Retrocedió 2 pasos y luego comenzó a hacer daño. Si no lo hiciera, se quedaría atrás. Sus ataques feroces causaron que la sangre brotara constantemente del jefe. Con un tanque fuerte, la batalla contra el jefe no fue nada difícil. El segundo jefe cayó rápidamente. A nadie le importaban lo caído. Inmediatamente sacaron las tablas de daño. ¡Mierda! Con solo un jefe, un rivalet superotie superó a los otros 7 jugadores. Además, en comparación con las ligeras diferencias entre los 7, el segundo lugar, un rivalet superotie, estaba muy por delante de ellos ahora.
Incluso había reducido la distancia entre el jugador en primer lugar, que tenía una gran ventaja en el equipo. Demasiado increíble. Los otros solo pudieron admitir su derrota. Al principio, solo estaba siendo sanguijuela, pero tan pronto como dejó de hacerlo, su daño se disparó de inmediato. Además de la ventaja de su arma, ya no podían competir. En este momento, Clover recogió el equipo y se lo mostró a todos. Todos inmediatamente comenzaron a murmurar. Espada del dragón furioso. Era una espada de nivel 70, que berserkers o maestros de espadas podían usar. En el equipo, había un berserker y un maestro de espadas. Sin embargo, este maestro de espadas usaba sables de luz, por lo que no tenía ninguna habilidad en grandes espadas y se echó a llorar. El berserker gritó de felicidad y tomó la espada del dragón furioso ante los ojos envidiosos de todos. Este berserker se colocó cuarto en las tablas de daños. Su espíritu se levantó después de cambiar de equipo. Ahora tenía más confianza, pero había olvidado por completo que un rivalet superó y había recuperado un déficit de daños de 2/3. Los había superado después de matar a los monstruos entre el primer y el segundo jefe. Una mejor arma claramente no explicaría tal aumento. Pero en cualquier caso, los otros 7 no habían estado demasiado separados en cuanto a la producción de daños. Con un arma mejor, su salida de daño se mostraría claramente. Después de matar unas cuantas olas, el berserker llegó al tercer lugar y parecía que podía competir con el segundo lugar un rivalet superopie. Los otros 7 jugadores se sintieron un tanto desanimados. En este momento, uno de los jugadores que encontró un objeto gritó de alegría. Líder de equipo, apúrate y ven aquí. ¿Qué es? Clover inmediatamente se acercó. Uno de los monstruos había dejado caer un arma de oro. Cuando la recogió, se sorprendió. Arma azul. Un monstruo de la multitud en realidad había dejado caer un arma azul. En términos de probabilidad, los pequeños monstruos obviamente tuvieron la oportunidad de dejar caer un buen equipo, pero era una probabilidad muy baja. Si no, ¿por qué sería valioso el jefe? Sin embargo, su equipo había conseguido buena fortuna. Un pequeño monstruo había tirado un arma azul. Estaban en el abismo del dragón esqueleto, por lo que el equipo caído sería de la mazmorra. Esta daga fue entregada al asesino, quien la encontró. Así, otra persona comenzó a elevarse en las tablas de daño. Después de varias olas, las 2 con mejores armas se habían alejado una distancia de las otras, pero al mismo tiempo, también descubrieron que un rivalet superoti había ampliado la distancia aún más. Ese tipo claramente iba tras el primer lugar Crispy Bean, pero ese Crispy Bean tenía un equipo que superaba a los suyos. Tenía varias piezas de equipo púrpura. Con un equipo tan grande, ¿no sería su salida de daño naturalmente alta? Capítulo 554 Dragón Esqueleto Altón. Solo Crispy Bean no estaba al tanto del gran cambio en la tabla de daños. Como tanque, Crispy Bean también tuvo que hacer daño, pero con su equipo excepcional, era obvio que su daño sería mayor que el resto del equipo. Por lo tanto, solo había comprobado antes del primer jefe y vio su gigantesca ventaja. Al mismo tiempo, miró hacia abajo en la sanguijuela un rivalet superopie, y luego dejó de prestar atención a la tabla después. Después de vencer al tercer mini jefe, todos tomaron un descanso. Crispy Bean echó un vistazo a la tabla de daños por aburrimiento y saltó de sorpresa. El segundo en último lugar un rivalet superopie ya no estaba allí. Crispy Bean contó desde el fondo hasta que lo vio en segundo lugar. Además, sus números de daño estaban a punto de superar el suyo. ¿Cómo es eso posible? Crispy Bean gimió. Incluso si él era un tanque, la ventaja de su equipo debería ponerlo muy por encima de todos los demás, pero en este momento, estaba a punto de ser vencido. Crispy Bean tuvo dificultades para creerlo. ¿Qué es? El grito de Crispy Bean había llamado la atención de los demás en el equipo. Nadie excepto Clover dijo nada. Oh, no es nada. Solo estaba mirando algunos chismes. Dijo Crispy Bean. ¿Qué chisme? Preguntó Clover de nuevo. No es nada. No es nada. Vi mal. Crispy Bean se excusó apresuradamente. Miró simultáneamente a un rivalet superopie y comenzó a examinar su equipo. ¿Podría haber algún tipo de equipo anormal que pasé por alto? Pensó Crispy Bean. Comprobó cuidadosamente todos los equipos en un rivalet superopie, sin descuidar ni una pieza de joyería. Nada. No tenía nada anormal en él. Crispy Bean tenía bastante experiencia con el equipo de caballero. El equipo en un rivalet superopie expuso su pobreza. Incluso el hacha del dragón guardián no era nada en los ojos de Crispy Bean.
Ninguno de sus equipamientos tenía alguna fuerza oculta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Crispy Bean no se atrevió a expresar sus dudas. Solo podía murmurar para sí mismo. Su grito no había alterado el ánimo del equipo. El tercer jefe en realidad había dejado caer otra arma. Los jugadores les dan más valor a las armas. En esta mazmorra, 3 jefes y un monstruo habían arrojado un total de 4 armas. Su suerte esta carrera fue extremadamente buena. Todos discutían alegremente su suerte. Fue una pena que la cuarta arma fuera un ninjam. El equipo no tenía ninjas, así que nadie podía usarlo. Al final, el equipo decidió donarlo al gremio y dividir los puntos de contribución. Todos hacían todo lo posible por hacer daño. Clover sintió que el estado de ánimo era bueno y se sentía feliz en su corazón. Solo Crispy Bean seguía reflexionando sobre cómo en el mundo era posible que el daño de un rivalet Super OTE fuera tan alto. A partir de entonces, Crispy Bean comenzó a prestar atención a la tabla de daños y los movimientos de un rivalet Super OTE. Ajustó su método de tracción y puso más esfuerzo en infligir daño. Su ajuste produjo resultados. El nombre de un rivalet Super OTE se mantuvo en el segundo lugar, sin poder pasarlo. Después de matar a la última oleada de monstruos, el equipo llegó al final del abismo del dragón esqueleto para enfrentar al jefe final de la mazmorra. Dragón esqueleto Alton. Alton solía ser un dragón rojo, pero después de morir, se convirtió en un dragón de huesos. La mayoría de sus estadísticas ya habían cambiado, como poder del dragón. Reporten su espíritu. Clover les preguntó a todos antes del jefe final. Como jugadores del dominio celestial, sabían por qué ella preguntaba acerca de su espíritu. Porque mientras uno estuviera en contra de un dragón, el poder del dragón podría tener efecto. Si el espíritu de un jugador no alcanzara cierto nivel, el jugador podría verse afectado por el poder del dragón. Según el juego, el jugador se sentiría amenazado por el dragón y no podría mostrar toda su fuerza. Cuando esto sucediera, las estadísticas del personaje se debilitarían dependiendo del nivel de poder del dragón y el espíritu del personaje. Alton era un dragón de huesos. Como criatura no muerta, había perdido gran parte de sus habilidades de dragón. Aunque todavía tenía el poder del dragón, no podía compararse con otros dragones. Enfrente de Alton, los jugadores podrían acumular suficiente espíritu para anular los efectos de su poder del dragón. El juego no anunció los datos al público, pero los jugadores ya lo habían descubierto. Los jugadores del dominio celestial no eran noobs. Antes de correr una mazmorra, mirarían una guía de mazmorra. Habían sabido que el jefe era un dragón. Ellos reportaron su estatuto de espíritu. Todos ellos habían alcanzado un nivel en el que podían ignorar los efectos de poder del dragón. Este fue el beneficio de pararse sobre los hombros de gigantes. En el lanzamiento, Alton había sido un jefe extremadamente difícil de vencer. El dragón de huesos hizo daño a la cabeza de cada jugador. Parece que todos se prepararon bien. Clover notificó a todos antes de la ejecución sobre este problema. Aunque solo había sido un recordatorio. En realidad, lograr que el equipo cumpla con los requisitos no era algo que pudiera hacerse con solo pensarlo. Sin embargo, parecía que todos se habían preparado bien y habían usado equipo adecuado que podía ignorar el poder del dragón de Alton. Hablando de esto, el abismo del dragón esqueleto ya se consideraba obsoleto, por lo que su equipo no tenía por qué ser asombroso. Por supuesto. Por supuesto. Respondió el equipo. Clover siguió. Sin embargo, anular el poder del dragón de Alton no lo es todo. Tengan en cuenta sus ataques. Es posible que todos hayan leído la guía de la mazmorra, pero todavía debería hablar de eso otra vez. Primero es su ataque de mordida. Es un ataque de un solo objetivo. Antes de atacar, Alton bajará la cabeza. El ataque tiene un rango de 12 unidades y hace mucho daño. El ataque también tiene la posibilidad de infligir un sangrado de nivel 70. Tengan cuidado con su mordida, especialmente con las clases de armadura de tela. Si te muerden, bebe una poción de inmediato. Entendido, respondieron los dos personajes de armadura de tela. También está el ataque de su ala. Alton levantará sus alas y atacará. La animación de inicio es muy obvia, pero no es tan fácil de predecir debido a las muchas formas en que puede usar el ataque. Hay diferentes formas de esquivar y diferentes lugares seguros cada vez. No es fácil de describir. Solo asegúrense de estar atentos a ello. Además, Alton tiene un ataque de cola, que se puede usar de muchas maneras. Puede hacer un barrido horizontal, un golpe de látigo o una puñalada. El barrido horizontal tiene una amplia gama, lo que dificulta su evasión.
Sin embargo, si lo predices, puedes esquivarlo. En cuanto al golpe de látigo, es más flexible que el barrido horizontal, así que ténganlo en cuenta. En cuanto a la puñalada, tiene una animación de inicio rápido y es difícil de ver. La puñalada es la más difícil de tratar. Traten de no permanecer demasiado cerca uno del otro para minimizar el daño recibido. Finalmente, Alton tiene un ataque de aliento. El ataque de aliento cubre un área de triángulo inverso. El área no es fija. Cuanto más grande sea el área, más larga será la animación de inicio. Sin embargo, el poder es siempre el mismo. Además del daño de campo, también disminuirá tu salud en un 50% y durará 10 segundos. Este efecto no puede ser disipado y es muy molesto. Si te golpean con un 50% de vida, es posible que mueras de un golpe, así que, si te golpea con su ataque respiratorio, abandona inmediatamente el campo de batalla y espera hasta que desaparezca el efecto antes de volver a entrar. ¿Y si el tanque es golpeado? Alguien preguntó. El tanque sin duda estaría directamente frente al jefe. Sería difícil para el tanque evitar un ataque respiratorio de área tan amplia. Si el tanque dejara el campo de batalla, el jefe lo seguiría. Normalmente, este jefe requiere un tanque secundario. Cuando el tanque principal es golpeado por el ataque respiratorio, el tanque secundario tomará el agro. Sin embargo, no necesitamos uno. Crispy Bean puede aguantar incluso con la mitad de su salud, por lo que no debes preocuparte, dijo Clover. Está bien, está bien. Todos comprendieron y le presentaron sus respetos a Crispy Bean. Crispy Bean había estado esperando este momento y le dio las gracias. Después, Clover explicó la estrategia. Una vez que el equipo terminó de descansar, comenzaron la pelea. Crispy Bean fue naturalmente el primero en cargar hacia adelante. Al mismo tiempo, no se olvidó de mirar a su alrededor. Efectivamente, un rivalet Super OTI lo había seguido. En este punto, todos sabían que no arruinaría el agro, por lo que Crispy Bean no podía decir nada sobre sus acciones. Sin embargo, el jefe final no era un mini jefe. Tuvo ataques difíciles y, además de su ataque de mordida, no tenía ninguna otra habilidad de objetivo único. Cuando atacó el tanque, definitivamente atacaría a los otros al mismo tiempo. En este momento, Crispy Bean realmente esperaba que este tipo fuera enviado al espacio exterior por la cola del dragón esqueleto Alton. Crispy Bean usó una habilidad de atracción de agro fuerte para atraer al jefe. Un brillo verde brillaba en los dos ojos negros del dragón esqueleto Alton. Bajó la cabeza y mordió hacia Crispy Bean. Crispy Bean se había preparado. Levantó su escudo y bloqueó los colmillos gigantes. Así, él bloqueó el ataque. Debido al escudo, el efecto de sangrado no tendría efecto. Este fue un uso de un escudo. Sacó su espada y atacó la cabeza del dragón. El metal chocó con el hueso, produciendo un ruido penetrante. El sonido era tan malo que Crispy Bean no pudo evitar fruncir el ceño. En este momento, una figura descendía del cielo. Con dos manos sosteniendo un hacha enorme, golpeó el hacha contra la cabeza del dragón antes de que pudiera retirarse. El sonido penetrante de oreja era tan fuerte que hizo temblar a Crispy Bean. El valiente golpe de un rivalet Super OTI fue como un ataque hacia su espíritu. El dragón esqueleto Alton echó hacia atrás la cabeza y batió sus dos alas. Casi al mismo tiempo, Crispy Bean y un rivalet Super OTI se lanzaron juntos debajo del dragón de huesos. Este era un espacio seguro, donde las alas del dragón de huesos no podrían alcanzar. Sin embargo, con los dos caballeros corriendo, el espacio era un poco estrecho. No te metas en mi camino. Cada vez que Crispy Bean veía a este chico molesto y su molesto nombre, se sentía extremadamente agitado. Yeshiu no respondió. Después de que el dragón de huesos batiera sus alas, inmediatamente salió corriendo del espacio seguro. Jajaja, estúpido noob. Ve a morir. Al ver esta escena, Crispy Bean estaba encantado. Después de que las alas de hueso retornaran, las alas de hueso ciertamente se retraerían y la retracción también haría daño. Apresurarse ahora todavía era demasiado temprano. Este fue un error que numerosos jugadores cometieron contra el jefe. Cuidado. Clover vio la escena e inmediatamente dio una advertencia. Capítulo 555 Espíritu de Caballero. Un usuario de DPS como Yeshiu, que podría atacar sin tregua sin que el agro saliera del tanque, podría provocar algunos celos de otros jugadores de DPS, pero el líder del equipo, los tanques y las clases de curación lo amaron definitivamente. Sin embargo, en este equipo actual, el que más odió a este usuario de DPS fue un tanque. Crispy Bean estaba vestido con un conjunto de equipamiento superior.
Independientemente de si el agro se salió del tanque debido al DPS o al tener otro DPS que supera su propia producción de daño, lo encontraría vergonzoso. Sin embargo, este DPS fue tan sobresaliente que hizo que el corazón de Crispy Bean temblara. Ya podía sentir que un rivalet Super OTI no había hecho que el agro se saliera del tanque debido a su control. Es solo por ese control que el daño de salida actual de un rivalet Super OTI fue inferior al de Crispy Bean. Si se tratara de un usuario de DPS cuya función era hacer daño y las dos cosas vergonzosas ya habrían sucedido. Un excelente usuario de DPS debería haber disminuido la presión que se colocaría en el tanque, pero en su lugar Crispy Bean sintió como si su presión se multiplicara. Deseaba que un rivalet Super OTI se diera prisa y muriera. Ahora su deseo finalmente se cumpliría. Un rivalet Super OTI inesperadamente eligió esta oportunidad para apresurarse y colocarse mal. Clover le gritó que tuviera cuidado, pero Crispy Bean sabía claramente que, si reaccionaba a la advertencia ahora, definitivamente sería demasiado tarde. Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. No importa en qué dirección se fue, sería imposible ser más rápido que el ataque de Alton. Muere, muere, muere. Crispy Bean no podía expresar su emoción en voz alta, por lo que solo podía hablarlo continuamente en su corazón. En un abrir y cerrar de ojos, el ala retráctil ya cubrió a un rivalet Super OTI. Podía escuchar un débil sonido de choque. ¡Qué gran sonido para escuchar! Originalmente, Crispy Bean odiaba el sonido de choque entre los huesos y el metal, pero en este momento, el sonido le pareció muy agradable. El ala de hueso de Alton finalmente se retrajo completamente. Crispy Bean no podía esperar para ver los resultados. La visión de un rivalet Super OTI rodando en el suelo desde el barrido del ala de hueso sería humillante. Después de que Alton retiró su ala, giró su cuerpo y movió la cola hacia ellos. No está mal. Así debe ser. Crispy Bean estaba emocionado. Sabía claramente que, con la resistencia de un caballero, un ataque de ala no era suficiente para matar instantáneamente, pero la adición de un barrido de cola sería suficiente. Después de todo, esto era una mazmorra para 10 personas y el equipo de un rivalet Super OTI era pobre incluso con el hacha del dragón guardián. Sin embargo, debido a que usó esta arma de doble mano, no tenía un escudo. Hablando de defensa, había una diferencia significativa entre tener un escudo y no tener un escudo. En este momento, Crispy Bean temía que Clover lo curara. Sin embargo, Crispy Bean ya lo había pensado antes. Justo en el momento en que un rivalet Super OTI cometió un error de posicionamiento, Crispy Bean también cometió un pequeño error de posicionamiento. Por lo tanto, también entró en el rango de ataque del ala. Crispy Bean fingió no darse cuenta y no bloqueó su escudo. Solo había un clérigo en el equipo. Para una situación como esta, era obvio si uno debía priorizar el tanque o el usuario de DPS. Crispy Bean se admiraba a sí mismo por poder planificar tanto en un solo momento. Cuando vio que su salud se recuperaba gradualmente, Crispy Bean reveló una sonrisa oscura. Como era de esperar, Clover eligió curarlo en este instante. Al mismo tiempo, la cola de Alton se extendió hacia un rivalet Super OTI. De hecho, el agro actual del jefe todavía estaba en Crispy Bean, por lo que su ataque estaba dirigido a Crispy Bean. Sin embargo, un rivalet Super OTI se posicionó allí, por lo que se convirtió en la primera persona en recibir el ataque. Crispy Bean, por supuesto, odiaría perderse esta escena. Sus ojos sin parpadear miraron en dirección a un rivalet Super OTI. Incluso continuó haciendo planes malvados, si este barrido de cola no lograban matar a un rivalet Super OTI hasta la muerte, entonces sí. Justo cuando Crispy Bean llegó a este pensamiento, su cerebro se detuvo de repente por un momento. Esto fue porque vio a un rivalet Super OTI rodando alrededor. Sin ninguna demora, se tendió boca abajo y se deslizó por la única brecha cuando el dragón barrió su cola. Un rivalet Super OTI se detuvo justo detrás de Alton. Mientras se levantaba, hizo girar su hacha del dragón guardián en un arco. Después de enderezarse, continuó usando todo tipo de habilidades de ataque. Completó todos los movimientos de una sola vez. Una vez que todo se repitió y se conectó, su anterior acto de balanceo continuo se volvió menos humillante. Solo desde la escena, donde estaba tendido a través del hueco debajo del barrido de cola, era lo suficientemente emocionante como para ser grabado, visto y reproducido cientos de veces. ¿Cómo es posible? Crispy Bean no pudo cerrar su boca abierta. Esto tenía que ser una coincidencia. Crispy Bean pensó. Esto se debió a que, en circunstancias normales, habría sido demasiado tarde para utilizar este método de esquivar.
Sin embargo, en ese momento, un rivalet Super OTI ya estaba rodando debido al ataque lateral. La velocidad de su rodar era más rápida de lo que podían hacer los jugadores. Fue capaz de completar una evasión tan arriesgada al tomar prestada la velocidad generada por el ataque del ala. Crispy Bean esperaba que solo fuera una coincidencia, pero desafortunadamente no lo parecía. Después de rodar, un rivalet Super OTI continuó atacando. Estaba absolutamente tranquilo. ¿Quién creería que pudo escapar de una situación tan desesperada a través de la suerte? Era cierto que la calma se originaba de la confianza. Confiaba en poder esquivar el ataque, por lo que el movimiento de rodar no era una coincidencia. Él utilizó deliberadamente el ataque de Alton para posicionarse. ¿Un método como este realmente existió? La presión mental de Crispy Bean creció. ¿Y los otros? También fueron sorprendidos por el movimiento. El Unrivalet Super OTI de Yeshiu continuó sus ataques inmediatamente después de rodar. Los otros miembros se congelaron por un momento con asombro. Incluso Clover, que estaba destinada a curar rápidamente un Rivalet Super OTI, se sorprendió por un segundo. Eso estuvo tan cerca. Clover exasperó mientras sanaba a un Rivalet Super OTI después de que ella rompiera su conmoción. Ah, es bueno tener una herida, dijo Yeshiu mientras seguía atacando. Mientras Crispy Bean observaba que un Rivalet Super OTI recuperaba lentamente su salud, rechinaba los dientes con ira, pero no podía llegar a ningún cálculo. No me digas que tengo que terminar esta mazmorra tranquilamente así. Me niego. Crispy Bean miró a su alrededor para ver si había otras posibilidades, pero un Rivalet Super OTI se colocó detrás de Alton. Entre los dos, uno de ellos se enfrentó al frente del dragón y el otro se enfrentó a su espalda. El cuerpo del dragón de huesos no era pequeño. Ni siquiera podía ver a un Rivalet Super OTI en persona, así que, ¿cómo podría hacer más cálculos? Crispy Bean continuó luchando contra el jefe a medias. Por el contrario, otras personas eran apasionadas como el fuego. Especialmente aquellos que habían recibido armas del abismo del dragón esqueleto lanzaron daño sin piedad. Querían dejar atrás a los demás y acercarse a sus objetivos por delante. Por un momento, la competencia en las tablas de daños estaba en plena marcha cuando los jugadores compitieron entre sí. Solo las clasificaciones de Crispy Bean en primer lugar, un Rivalet Super OTI en el segundo y Clover en último lugar se mantuvieron estables. Las otras 7 personas compitieron entre sí como un partido de autos de carreras. Sin embargo, se formaron dos grupos entre las 7 personas. Aquellos con y sin armas caídas. Sin embargo, Crispy Bean no estaba de humor para preocuparse por lo que sucedió debajo de él en esta lista, solo había un nombre en sus ojos. Un Rivalet Super OTI. El nombre de este tipo siguió colgando detrás de él constantemente de principio a fin. Parecía que superaría a Crispy Bean en cualquier momento. Crispy Bean no tenía ningún método para deshacerse de un Rivalet Super OTI, por lo que solo podía apretar los dientes y tratar de aplastar a un Rivalet Super OTI bajo su nombre. Sin embargo, no importa cómo luchó, todavía no pudo apartarse de él en las tablas de daño. Un Rivalet Super OTI era como un gato que atrapa a un ratón. El gato quería atrapar al ratón, pero se contuvo y siguió pacientemente como si estuviera molestando a la presa. Los ojos de Crispy Bean estaban cerca de arrojar fuego. Sus emociones aumentaron a medida que su actuación se volvió cada vez más caótica. Solo consideraría qué daño de la habilidad era mayor e inmediatamente eligió usarla. Sin embargo, su daño total se dispararía rápidamente al usar habilidades ciegas con un daño alto. Por supuesto no. Para tener una salida de daño mayor, además de optimizar los tiempos de enfriamiento de las habilidades, uno tenía que tomar nota de los efectos aleatorios provocados por la habilidad o extender los beneficios proporcionados por las habilidades. ¿Solo pararte ahí y sacar habilidades? Ese sería el legendario DPS sin cerebro. Los verdaderos expertos en hacer daño no podrían tenerlo más fácil que un tanque en términos de técnica. La razón por la que Crispy Bean tenía un alto DPS fue porque tenía un buen equipo. Pero él todavía seguía apretando los dientes y meditando sobre el daño producido. También continuó intentando hacer diferentes ajustes. Su salida de daño no solo se volvió inestable, sino también su responsabilidad de mantener el agro del jefe. Solo estaba enfocado en competir con Yeshiu. No se dio cuenta de que los otros jugadores en este momento también estaban compitiendo y se hizo cada vez más intenso. La salida de daño aumentó y el agro del jefe también se disparó. Además, confiaban en él como el tanque principal, por lo que se habían olvidado completamente de controlar el agro del jefe.
Crispy Bean aún estaba rechinando los dientes y jugando como DPS y como tanque. De repente, el dragón de huesos volvió su cuerpo. Su par de cuencas de ojos oscuros cambió para reflejar otro objetivo. El agro está fuera del tanque. Clover palideció de miedo y gritó continuamente. Los otros 7 usuarios de DPS ya habían comprendido aproximadamente el patrón establecido de atacar al jefe. En medio de sus emociones arriesgadas sin peligro. Se habían vuelto extremadamente entusiasmados con su competencia. Nunca pensaron que con un rivalet superotie tan alto, serían responsables de hacer que el agro saliera del tanque. En este instante, la persona que causó el cambio de agro se sintió secretamente satisfecha en su corazón. Esta fue en realidad la mentalidad de muchos jugadores de DPS. Provocar el cambio de agro era algo de lo que estaban orgullosos en lugar de sentirse avergonzados. Creían que esto era una prueba de su poderoso DPS. No había nada malo en pensar así. Era cierto que causar un cambio de agro significaba tener una salida de daño alta, pero no había mucho más que eso. Tener una gran cantidad de salida de daño no necesariamente significaba que fueran expertos en hacer daño. Tener una salida alta de daño podría ser solo debido a su equipo. Por otro lado, los expertos en hacer daño pueden tener una alta salida de daño, mientras que no permiten que haya problemas molestos como causar un cambio de agro. Los hermanos que se reían entre ellos solo tuvieron tiempo de sentirse realizados por un momento antes de que Alton se diera la vuelta. La cabeza del dragón se alzó mientras rasgaba para morder hacia ellos. Sin embargo, en este momento, una luz brillante irradiaba detrás de Alton cuando un rivalet superoti ella se precipitó hacia adelante a un ritmo rápido. Levantó la mano para llamar y utilizó un provocar hacia Alton en este momento crucial. No, esto no fue un provocar normal, esta fue la provocación gloriosa. En este momento, el cuerpo de un rivalet superoti se inundó de luz blanca, activó la habilidad de despertar de nivel 50 del caballero. Espíritu de caballero. Humildad, honor, sacrificio, valentía, misericordia, honestidad, espiritualidad, justicia. Con el beneficio de espíritu de caballero, el caballero tendría habilidades mejoradas y un beneficio masivo en las estadísticas. Capítulo 556 Rugido de sacrificio. Provocar fue considerado una habilidad de control de multitudes. Su efecto podría generar una gran cantidad de agro, mientras que el objetivo tanqueado pierde su movimiento libre. Solo pudo atacar al personaje que había lanzado provocar durante los siguientes 3 segundos. Un rivalet superoti activó su espíritu de caballero, lo que hizo que su provocar se convirtiera en una provocación gloriosa. Generó aún más agro y aumentaría los ataques forzados hacia el lanzador a 5 segundos. Había muchos NPCs que eran inmunes a provocar, pero el dragón esqueleto Alton no era uno de ellos. Después de caer en el provocar por un rivalet superotie, su atención se desvió hacia él en lugar de hacia los otros jugadores. El uso de tal habilidad en el caso de un accidente era lo que normalmente haría un MT. Crispy Bean era muy adepto a tales métodos. El problema era que su provocar todavía estaba en tiempo de enfriamiento cuando sucedió. Provocar no era una habilidad que normalmente se usaría con frecuencia. Estaba reservado para situaciones terribles. Crispy Bean tenía la intención de acumular agro mientras hacía daño. Para su propia conveniencia, usó sus habilidades tan pronto como las habilidades salieron del tiempo de enfriamiento. El uso de tales habilidades podría estabilizar el agro del jefe, pero este método pasó por alto la posibilidad de un cambio de agro y tampoco hubo un plan de respaldo. El problema ocurrió porque Crispy Bean no tenía intenciones de estabilizar el agro. En cambio, sus intenciones eran compensar las habilidades, que se generarían de manera gradual, con habilidades que generarían una enorme cantidad de agro de una sola vez para dar paso a las habilidades que tenían una mayor producción de daño. Esta fue la razón principal por la que no logró estabilizar el agro, a pesar de haber lanzado todas sus habilidades. A pesar de que su alto daño generó una gran cantidad de agro, el cálculo para la agro fue muy complejo. El daño no era lo único que se tenía en cuenta. Ataques críticos, sangrado, veneno y rotura de armadura y cada efecto generaría agro adicional. Como resultado, la forma en que Crispy Bean de construir agro no pudo compensar el agro generado por los jugadores que estaban atacando furiosamente al jefe. Tampoco tenía un plan de respaldo. Tuvo suerte de que un rivalet superoti hubiera reaccionado a tiempo. Cuando el dragón esqueleto Alton cambió su atención a un rivalet superoti, los jugadores dejaron escapar un suspiro de alivio. El equipo de un rivalet superoti también había cambiado. Estaba enfrentando a Alton directamente con una espada y un escudo en la mano. Dejen de atacar.
Gritó Clover mientras curaba a un rivalet Superoti al mismo tiempo. A pesar de que el agro del jefe se había estabilizado después de ser provocado, todavía había muchos peligros ocultos. Si el agro no se construyó correctamente durante el margen de 3 a 5 segundos que el jefe que era provocado, no se sabía cómo se distribuiría el agro una vez que provocar terminara. En circunstancias normales, si el tanque principal hizo su trabajo correctamente y estabilizó el agro dentro de la ventana de 3 a 5 segundos, el agro del jefe se restablecería nuevamente en el tanque principal. La razón por la que otros dejarían de atacar era para darle al tanque principal la oportunidad de volver a construir el agro del jefe. Crispy Bean fue el único que ignoró las órdenes de detenerse. Quería usar su propio provocar para recuperar al jefe, pero desafortunadamente, estaba en tiempo de enfriamiento, por lo que tuvo que recurrir a otras habilidades de construcción de agro y esperar que el agro de Alton lo atacara una vez que los efectos de provocar desaparecieran. ¿Quién hubiera pensado que cuando agitó su espada, lo único que golpeaba era el aire? El dragón esqueleto Alton en realidad había torcido su cuerpo y había eludido la espada. A pesar de su gran tamaño, el dragón no era lento en absoluto. Logró esquivar el ataque de Crispy Bean. Si solo fuera esto, Crispy Bean ciertamente habría gritado enojado, pero el movimiento repentino de Alton no solo hizo que su propio ataque fallara, sino que los ataques de los demás también lo hicieron. Estos fueron los jugadores que no pudieron detener sus ataques cuando Clover ladró su orden. Un rivalet Superoti se había movido alrededor después de lanzar el provocar en Alton y el dragón se movió en un intento de atacarlo. Con ese mismo movimiento, esquivó los ataques que estaban dirigidos a él. Este fue, sin duda, una de las principales estrategias de los tanques principales. Cuando la situación se salía de control, el MT arrastraba al jefe fuera del alcance de los otros jugadores. Después de todo, no todos fueron lo suficientemente rápidos como para dejar de atacar de inmediato. La acción de un rivalet Superoti fue una maniobra de libro de texto. Crispy Bean habría hecho lo mismo él mismo. Desafortunadamente, esta maniobra había provocado que su ataque fallara, por lo que todavía estaba profundamente resentido. ¡Bang! La posición de Crispy Bean estaba fuera y su visión fue bloqueada por el dragón de huesos. No podía ver la habilidad lanzada por un rivalet Superoti. Todo lo que escuchó fue un ruido sordo, que era el sonido de un escudo al ser golpeado. ¿Estaba defendiendo o continuó construyendo agro? Crispy Bean estaba en pánico. Como caballero, sabía que la mayoría de las habilidades que requerían escudos podían generar una gran cantidad de agro. Esta fue también una manera para que el tanque principal construya agro de un monstruo. ¿Estaba un rivalet Superoti haciendo todo esto en un intento por reemplazarlo como el tanque principal? ¿Cómo podría eso estar bien? Crispy Bean se estaba desesperando. Se movió hacia adelante y tacleó al dragón de huesos. Realmente esperaba poder ver de nuevo el cráneo besudo de Alton después de que la provocación gloriosa durara 5 segundos. Los 5 segundos pasaron rápidamente. Crispy Bean estaba tan concentrado en atacar a Alton que incluso se reposicionó frente al jefe. Había estado contando desde 5 y cuando llegó el momento, y ¡bang! Crispy Bean fue enviado volando en el aire. El dragón había atrapado a Crispy Bean en el aire con su cola. Crispy Bean tosió sangre. El agro estaba de vuelta sobre él, pero de una manera muy patética. Había sido demasiado descuidado. El reinicio del agro significaba que el jefe reanudaría su ataque contra él, pero Crispy Bean olvidó que el alcance del ataque del dragón tenía un alcance de 360 grados. No necesitaba estar frente a su objetivo para atacar. Como resultado, en el instante en que se apagó el provocar, Alton levantó sus alas y los otros ya estaban parados muy lejos después de detener sus ataques. Solo Crispy Bean estaba detrás de Alton, esperando que diera la vuelta. Al final fue enviado volando lejos por el ala de Alton. El dragón siguió con un movimiento de su cola. Ataque de ala, látigo de cola. Crispy Bean estaba indefenso ante el combo de Alton. Solo pudo bloquear el ataque con su escudo y se preparó para contraatacar tan pronto como aterrizó en el suelo. Con el agro en su contra, pudo soportar algunos de los ataques de Alton, especialmente con Clover curándolo. ¡Bang! Con otro golpe sordo, la cola del dragón golpeó a Crispy Bean. Ya había preparado su escudo delante de él, pero el impacto lo aceleró hacia el suelo. Sin embargo, Crispy Bean estaba bien preparado y ya había comenzado la recuperación rápida. Sin embargo, de repente escuchó a los usuarios de DPS soltar una maldición colectiva, ¡mierda! Los ojos de Crispy Bean empezaron a humedecerse. Alton finalmente se dio la vuelta, pero su siguiente animación hizo llorar a Crispy Bean.
Aliento de dragón. Alton iba a usar su ataque más fuerte. Aliento de dragón. El dragón ignoró a Crispy Bean cuando se suponía que debía hacerlo y cambia su atención a él cuando no lo estaba. Si alguien se riera del nivel de inteligencia de un NPC, Crispy Bean definitivamente le daría una fuerte bofetada. La peor parte del ataque respiratorio fue que estaba dirigido hacia los distribuidores de daños. El ataque golpearía a todos los demás. Si cada uno de ellos fue golpeado por el aliento, estarían acabados. Alton mostró un alto nivel de inteligencia. Con tales ataques de AoE, ¿no terminaría la mayoría de ellos en un instante? Crispy Bean reconoció la gravedad de la situación. ¿Cómo podrían los distribuidores de daños no notarlo? Pero la evasión era imposible. Estaban a bastante distancia de Alton, colocándolos justo en el centro de su respiración, no había a dónde correr y en cuanto a la clériga, ella también era un objetivo que sería atacado. Cuando toda esperanza se perdió, un rugido emanó de detrás de Alton. No fue hecho por el hombre. Era una habilidad llamada rugido, pero con el espíritu de caballero activo al mismo tiempo, se conocía como rugido de sacrificio. Los jugadores de Gloria le dieron un apodo a esta habilidad basándose en su efecto especial. Dispárame. Rugido era una habilidad de naturaleza similar a la de provocar. Mientras que provocar era una habilidad de objetivo único, rugido se usaba a menudo en una multitud. Un rugido de sacrificio, mejorado por espíritu de caballero, tenía un alcance mayor. Con un aumento en el rango, la cantidad de objetivos afectados también aumentaría. Con los ataques concentrados de tantos enemigos, el rugido fue ciertamente sacrificial. Rugido no tenía un límite de tiempo. Afectó su objetivo en función del número de ataques lanzados. Forzaría a las víctimas a lanzar un solo ataque solo contra el lanzador. En su situación actual, sin embargo, un golpe fue suficiente. La respiración fue un ataque continuo. A pesar de que se trata de daños acumulados, todavía se cuenta como un golpe. Pero, ¿podría un rivalet Super OTE sobrevivir bajo el daño continuo del aliento de dragón? No era Crispy Bean, que tenía un equipo superior. Con la calidad de su equipo, normalmente necesitaría un tanque secundario para recibir el impacto. Todos los jugadores no pudieron evitar preocuparse por un rivalet Super OTE cuando Alton respiró hacia él. Rugido de sacrificio y sería realmente sacrificado. Capítulo 557. El joven arrogante cuya cara fue abofeteada. Después de ser golpeado por otro ataque fuerte, Alton se retorció el cuello con furia. El aliento de dragón continuó saliendo como el agua de una manguera. El aliento de dragón ceniciento pasó ante el atontado equipo de jugadores y se dirigió directamente hacia un rivalet Super OTE. Una sombra salió corriendo rápidamente. Fue un rivalet Super OTE. Estaba huyendo del aliento de dragón en el sentido de las agujas del reloj. Como resultado, los otros parecían estar viendo una escena de una película de acción. El aliento de dragón ceniciento lo perseguía detrás de él. 4 pasos, 3 pasos, 2 pasos y estaba a punto de tragar a un rivalet Super OTE, pero en este momento, el aliento de dragón se desvaneció y un rivalet Super OTE salió sano y salvo. ¡Maldición! Todos los demás gritaron. Antes de esto, habían estado llorando desesperados ante el aliento de dragón de Alton. Esta vez, gritaban de alegría al ver a un rivalet Super OTE escapar del aliento de dragón de esa manera. Él realmente no tiene rival. Alguien comentó. Demasiado cool. ¡Qué ardiente! Todos lo elogiaron, completamente asombrados por el desempeño de un rivalet Super OTE. Entonces, oyeron a un rivalet Super OTE gritar. ¡Cura! ¡Oh! Clover respondió apresuradamente y lo sanó. Después del rugido de sacrificio, el jefe se limpió a sí mismo del tanqueo forzado, pero seguía atacando a un rivalet Super OTE. Rugido de sacrificio claramente tenía un gran valor de agro, por lo que el agro de Alton estaba ahora en un rivalet Super OTE. Bang 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 bang. Después de algunos ataques rápidos, un rivalet Super OTE gritó de nuevo. ¡Ataquen! Las clases de DPS respondieron y rápidamente se apresuraron a avanzar. Crispy Bean sintió que lo habían olvidado y no, él no había sido completamente olvidado. Cuando los otros se lanzaron hacia adelante, algunos de ellos se murmuraban unos a otros acerca de él. El Berserker en realidad dijo que, si Crispy Bean hubiera corrido como un rivalet Super OTE, el problema no se habría resuelto más rápido. Crispy Bean realmente quería maldecir al Berserker. ¿Eres un idiota? Yo estaba en el aire en ese momento. ¿Crees que solo puedo hacer crecer alas y volar? Crispy Bean no lo dijo porque sabía que eso era solo una excusa.
En ese momento, incluso si hubiera aterrizado en el suelo de manera constante, no había manera de que tuviera ese tipo de conciencia. Incluso si tuviera ese tipo de conciencia, no significaba que pudiera reaccionar de esa manera. Incluso si fuera capaz de reaccionar de esa manera, no significaba que pudiera realizar movimientos tan precisos. No había estado en el suelo, sino en el aire. Durante su momento de pánico, incluso se había olvidado de la recuperación rápida y se estrelló contra el suelo. ¿Cuántos de ellos se habían reído de él? ¿Por qué no podía hacerlo? Crispy Bean apretó los dientes. Su corazón se llenó de envidia y resentimiento. Debido a que había sido enviado a volar lejos, rugido de sacrificio no sería suficiente para consolidar el agro. En este momento, el agro había sido completamente bloqueado en un rivalet superopie. Sin embargo, ¿cómo pudo rendirse? Definitivamente no. Crispy Bean pensó. Persiguió las clases de DPS y también atacó. Crispy Bean usó implacablemente fuertes habilidades de daño y habilidades de agro. Sin embargo, Alton se negó a volver la cabeza. El corazón de Crispy Bean temblaba. Su mirada ya se había detenido en algunas habilidades varias veces. Provocar y rugido y espíritu de caballero. Él podría usar todas estas habilidades también. Además, si las usara, las habilidades serían efectivas. El dragón de huesos se vería obligado a atacarlo durante unos segundos. Sin embargo, con el agro ya estabilizado, si de repente usara estas habilidades, no sería diferente que el agro fuera arrastrado del tanque. Los otros definitivamente lo despreciarían. Como tanque, Crispy Bean odiaba los accidentes relacionados con el tanque. Si él causara intencionalmente uno, estaría violando el respeto que tenía por su clase. Como resultado, decidió no usar estas dos habilidades. Usar tales métodos y usar ataques para recuperar el agro era muy diferente. Con su equipo, no necesitaba usar provocar o rugido para recuperar el agro. El equipo superior de Crispy Bean se convirtió en su orgullo. Continuó atacando a Aldon. Esta vez, estaba completamente preparado y escogió una buena posición. Si el agro regresara a él, no importaría qué ataque usó el dragón de huesos. Ninguno de ellos podría enviarlo a volar. Vuelve. 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 Crispy Bean rugió. Obviamente, no le diría a un rivalet superopie que dejara de producir daño, de lo contrario perdería la cara. Solo pudo hacer todo lo posible y esperar hasta que el dragón esqueleto Alton cayera. ¿Qué? ¿Murió? ¿Así? Crispy Bean no podía creerlo. ¿Solo tomó tanto tiempo? ¿Cuánta salud tenía Alton? ¿Por qué no estaba luchando adecuadamente? Él no había recuperado el agro, así que ¿por qué cayó? No había acumulado suficiente agro. Crispy Bean solo podía abrir las tablas de daños. En realidad, se había reducido al número 2. ¿Qué tipo de broma fue esta? A pesar de que inicialmente había priorizado el establecimiento de agro, un rivalet superopie había cambiado su hacha del dragón guardián y había tenido que mantener el equilibrio entre lanzar el daño y establecer el agro. ¿Cómo perdió en términos de daño? Crispy Bean no podía creer lo que estaba pasando. Al ver lo felices que estaban los otros miembros del equipo, incluido Clover, Crispy Bean no pudo evitar sentir que realmente había sido abandonado. Líder, ¿qué conseguimos? El equipo quería saber qué había dejado el jefe. Es algo que alguien en nuestro equipo puede usar. Adivina. Clover comenzó a burlarse de los demás. ¿Es un arma? Preguntó alguien. Sí, respondió Clover. ¡Wow, qué suerte! Esto no es un abismo. Es un depósito de armas. Alguien bromeó. Todos rieron. Líder, deja de jugar con nosotros. Date prisa y muéstranos el arma. Clover dejó de perder el tiempo y dejó que todos vieran el arma en el chat. Era un guante boxeador. En medio de la mirada envidiosa de todos los demás, el guante fue entregado al boxeador. El ambiente era muy cálido. ¿Continuamos? Clover preguntó. En el dominio celestial, las mazmorras tenían un límite de ejecución. El abismo del dragón esqueleto solo se podía correr 2 veces al día. Continuamos. Continuamos. Todos gritaron. Tengo algo que surgió. No podré continuar. Crispy Bean de repente habló. Bueno. Buena suerte. Clover no intentó detenerlo. Después de ver el desempeño de un rivalet superopie, no sentía que Crispy Bean fuera necesario. Por supuesto, ella también tenía buenas intenciones. Para alguien a nivel de Crispy Bean, esta mazmorra era una pérdida de tiempo, por lo que Clover no quería molestar a Crispy Bean. En cuanto al error en el jefe final, Clover no tenía demasiados pensamientos al respecto.
Todos cometieron errores, ¿no? En momentos cruciales, el tanque a menudo lo compensaba. Sin embargo, Crispy Bean no tenía pensamientos tan simples. Su arrogancia lo hizo incapaz de aceptar lo que había sucedido. Clover, no deteniéndolo de repente, lo hizo sentir muy infeliz. Sin decir nada más, Crispy Bean dejó el equipo y se fue directamente sin despedirse de nadie. Clover estaba ocupada asistiendo al equipo, cuando de repente recibió un mensaje de su líder de gremio. Señor Exterminate de Avens. Crispy Bean dice que quiere abandonar el gremio. ¿Qué pasó? ¿Qué? Clover estaba en una pérdida. ¿No te ayudó él a despejar la mazmorra? Preguntó Señor Exterminate de Avens. Sí. ¿Algo salió mal? Señor Exterminate de Avens preguntó. Nada salió mal. Clover estaba confundida. A los ojos de los jugadores normales, la carrera se había desarrollado sin problemas, aparte del error menor en el jefe final. No fue como si alguien muriera, ¿no? ¿Se metió en una discusión con alguien? Preguntó el señor Exterminate de Avens. ¿Qué te dijo? Clover le preguntó de nuevo. Si esa fuera la razón, entonces podría ser debido a un rivalet superotie. Al principio, Clover también podía decir que a Crispy Bean no le gustaba, pero ella no creía que él tuviera un gran problema con él. Por otra parte, al principio, había dicho que un rivalet superotie era una sanguijuela, pero después de jugar en serio, se convirtió en el número 1 de las tablas de daño. Crispy Bean lo había mirado hacia abajo como un tanque, pero un rivalet superotie más tarde mostró una habilidad increíble como un tanque. No debería haber surgido ningún problema. Clover pensó desde la perspectiva de un espectador. No lo había pensado desde la perspectiva de Crispy Bean. Un rivalet superotie tomó el número 1 en las tablas de daño y luego mostró una habilidad increíble en un momento crucial, lo que le hizo sentir que no podía mostrar su rostro. Esta fue la historia de un joven arrogante que fue abofeteado en la cara. Pregunté qué estaba mal, pero él dijo que no quería decirlo. Señor Exterminate de Avens envió una respuesta impotente. Un miembro normal del gremio no importaba, pero un tanque era diferente, especialmente el tanque principal del gremio. Era un gran pilar para el gremio. Le preguntaré. Clover no se sintió feliz por la extraña actitud de Crispy Bean. Ella también era muy cercana a Crispy Bean, así que preguntó directamente. Escuché que querías dejar el gremio. ¿Qué está mal? No tiene nada que ver contigo, así que no preguntes, respondió Crispy Bean rápidamente. Antes todo estaba bien, pero después de correr una mazmorra conmigo, ¿quieres dejar el gremio? ¿Cómo esto no tiene algo que ver conmigo? Preguntó Clover. Crispy Bean no respondió. ¿Es debido a un rivalet superotie? Preguntó Clover. A pesar de que no entendía el pensamiento de Crispy Bean, un rivalet superotie era la razón más probable detrás de esto. Sí, admitió Crispy Bean. ¿Por qué? Clover no entendió. Sin razón. No quiero estar en el mismo gremio que él. Crispy Bean no pudo decir la verdad. ¿Qué te pasa? Clover no estaba contenta, pero también era demasiado perezosa para tratar con Crispy Bean. Ella había encontrado la razón, así que le dijo a Señor Exterminate de Avens. ¿Por eso? ¿Qué sucedió exactamente en la mazmorra? Preguntó el señor Exterminate de Avens. Capítulo 558. Prueba. Clover era una persona honesta. Describió todo lo que había sucedido entre Crispy Bean y un rivalet superotie sin agregar ningún detalle. Clover no podía entender los sentimientos de Crispy Bean, pero señor Exterminate de Avens comprendió el problema de inmediato. Aún así, no había nada que pudiera hacer. Este problema era claramente una cuestión de cara y no era algo que pudiera resolverse a través de la lógica. Un rivalet superotie no había hecho nada malo. Incluso si lo hubiera hecho, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llamarlo y pedirle disculpas a Crispy Bean? Este era un juego. La cara era aún más importante que la vida. En el peor de los casos, todos se separaron. Nadie quería bajar sus cabezas a otra persona. Incluso si no fuera lógico, uno debería pararse derecho y tomarlo. ¿Pedir disculpas? ¿Por qué razón lo necesitaría? ¿Porque era un tanque? La cara no tenía nada que ver con ser un tanque. Señor Exterminate de Avens reflexionó sobre ello. Si quería resolver este problema, tenía que encontrar una manera de sacar a Crispy Bean de esta situación embarazosa. Un rivalet superotie no pudo sacarlo. Parecía que todo dependía de él. Qué deprimente y... Señor Exterminate de Avens también estaba preocupado. A menos que fuera un famoso guerrero del dinero o estuviera respaldado por un club, un líder de gremio normal no tenía mucho estatus en el juego.
Si surgiera un conflicto, el líder de gremio estaría más ocupado. Si el líder de gremio tuviera éxito, entonces valdría la pena. El peor escenario sería si el conflicto no se resolviera. El líder de gremio tendría que encontrar ayuda externa, lo que realmente sería bastante deprimente. Señor Extermínate de Haven suspiró y envió un mensaje a Crispy Bean. Crispy Bean, ya hemos jugado juntos durante tanto tiempo. Planeas dejar el gremio, pero ni siquiera nos das una razón. Eso no está bien. Cuando los otros miembros del gremio pregunten por qué se fue Crispy Bean, ¿qué se supone que debo decirles? Eres el tanque principal de nuestro gremio. Señor Extermínate de Avens fingió que no sabía la razón. Sus palabras sugirieron tres cosas. Primero, jugó la carta emocional, haciendo que Crispy Bean recordara sus gratos recuerdos con el gremio. La razón por la que Crispy Bean se va era muy simple. Si tuviera que razonar con Crispy Bean, su única opción sería atacar a un rivalet superotie, pero si un rivalet superotie también quedara insatisfecho con el gremio, el daño sería irreversible. En este momento, fue solo porque estaba descontento con un rivalet superotie. Mientras sus sentimientos no se intensificaran, Crispy Bean se sentiría reacio si dejara a su gremio y a sus amigos en el gremio. Lo segundo fue contarle a Crispy Bean sus propios problemas. Esto le daría a Crispy Bean una salida. Crispy Bean dudaba, pero podía disculparse diciendo que era para ayudarlo. En cuanto a lo tercero, señaló el estatus de Crispy Bean. Señor Extermínate de Avens vio a través de la razón de Crispy Bean, por lo que enfatizó su estatus para apelar a él. Señor Extermínate de Avens fue bastante hábil. Él no era una persona común y corriente. En la superficie, era un líder de gremio normal, pero en realidad, era uno de los miembros núcleos de Tyrannical Ambition. Él estaba manejando los asuntos del club al expandir su poder. En otras palabras, estaba en el mismo nivel que el líder de gremio del 10º servidor, Cold Knight, un miembro núcleo experimentado y confiable. La única diferencia era que su relación con Tyrannical Ambition no podía ser expuesta al público. Solo podía proteger en secreto los intereses de Tyrannical Ambition. Señor Extermínate de Avens le dio un gran valor a un MT, especialmente a uno como Crispy Bean. El núcleo de un equipo no solo podría tener buenas habilidades técnicas. El núcleo tenía que ser confiable. Los tanques serían entrenados generalmente por el gremio y serían tratados bien. Si solo cosechaste los beneficios y luego te golpeaste el trasero cuando te fuiste, ¿qué tan triste sería eso? Desde este punto, Crispy Bean siendo el tanque principal ya era una forma de reconocimiento. Señor Extermínate de Avens estaba haciendo todo lo posible por mediar, pero en el peor de los casos, Crispy Bean sería su primera prioridad. Después de que Señor Extermínate de Avens enviara su mensaje, Crispy Bean no respondió durante mucho tiempo. Señor Extermínate de Avens ya le había recordado a Clover que no interfiriera. Señor Extermínate de Avens entendió la personalidad de Clover. Si Clover intentara resolver esta situación, definitivamente le diría a Crispy Bean que estaba causando problemas innecesarios. Esto claramente alejaría a Crispy Bean del gremio, así que le dijo a Clover que no revelara la verdad. Señor Extermínate de Avens inmediatamente le dijo a Clover que continuara jugando, mientras él se ocupaba del asunto. Señor Extermínate de Avens esperó pacientemente a que respondiera Crispy Bean, pero al mismo tiempo, vio a Clover preguntando repetidamente en el chat del gremio si alguien quería ir al abismo del dragón esqueleto, pero no hubo respuesta de nadie. Señor Extermínate de Avens de repente tuvo un pensamiento y le envió un mensaje a Clover. Iré con ustedes, chicos. ¿Eh? ¿Vas a ir? Clover se sorprendió. ¿No es ese caballero realmente bueno? Quiero verlo por mí mismo. Señor Extermínate de Avens dijo. Baja tu daño. Respondió Clover. Por supuesto, dijo Señor Extermínate de Avens antes de correr hacia el abismo del dragón esqueleto. Los 9 jugadores del equipo esperaron y esperaron hasta que llegó el líder de gremio. El equipo estaba naturalmente muy sorprendido. A pesar de que los líderes de gremios normales no eran celebridades ni nada, todavía tenían un estatus más alto que un tanque. Los miembros del equipo vieron eso hoy. El tanque principal vino a jugar con ellos en una mazmorra tan débil y ahora el líder de gremio se unió a ellos personalmente. De repente se sintieron como si el futuro del gremio se viera muy desastroso. Si todos están aquí, ¿deberíamos comenzar? Señor Extermínate de Avens saludó a todos y luego se echó a reír. Vamos. Dijo Clover. A pesar de que el líder de gremio había venido, ella todavía lideraba el equipo. El equipo entró en la mazmorra y comenzó a luchar.
Esta vez, el tanque era naturalmente un rivalet super OTIE. Señor Exterminate de Avens no se preocupó por los demás y prestó atención a la habilidad de un rivalet super OTIE. La habilidad de un tanque se puede ver a través de la capacidad del tanque para atraer monstruos, pero ver realmente la habilidad de un tanque requiere que la situación sea desordenada. Cuanto más desordenada era la situación, mayor era la capacidad de un tanque para controlar el campo. Como resultado, Señor Exterminate de Avens planeaba cometer errores de vez en cuando. Por ejemplo, él accidentalmente tiraría de demasiados monstruos. Y luego un error accidental haría que el agro del monstruo se salga del tanque. Este tipo de errores ocurrieron a menudo de todos modos. Señor Exterminate de Avens tenía una excusa lista para sus errores. No había jugado la mazmorra en mucho tiempo, por lo que olvidó de cuántos monstruos debería tirar. Sacó el agro del tanque porque su equipo era demasiado asombroso. Sus excusas eran bastante razonables. Con su plan preparado, Señor Exterminate de Avens lo puso en acción de inmediato. Ah, mi error. No he estado aquí en mucho tiempo, ¿cambiaron la mazmorra? No solía haber tantos monstruos en este lado. Señor Exterminate de Avens gritó cuando trajo un montón de monstruos con él. Los otros miembros del equipo vieron esta escena, pero él era el líder de gremio. ¿Qué podrían decir? Date prisa y sálvalo. Sin embargo, un rivalet super OTIE fue el más tranquilo. Ignoró directamente los 3 monstruos del líder de gremio, permitiendo que los monstruos atacaran al líder de gremio. Todo lo que dijo fue: ataca a esos 3. Líder de gremio, espera. La implicación. Te conviertes en un tanque por ahora. No era lógico según el sentido común, especialmente porque el equipo solo tenía un clérigo. Sin embargo, Señor Exterminate de Avens tenía un buen equipo, incluso mejor que Crispy Bean. A pesar de que su defensa no podía compararse con la de Crispy Bean, si su equipo superaba con creces el requisito mínimo de mazmorra, ¿a quién le importaba? El daño era más importante. La salud de Señor Exterminate de Avens se redujo bastante rápido, pero la salud de los monstruos se redujo aún más rápido. Al final, él siguió, mientras que los 3 monstruos murieron. Un rivalet super OTIE solo les había dado una mirada para mostrar su preocupación. Señor Exterminate de Avens estaba deprimido. Era demasiado fuerte. Los monstruos que arrastraba podrían ser asesinados con él actuando como un tanque. Si arrastraba más monstruos e incluso él no podía lidiar con ellos, un rivalet super OTIE tampoco podría hacerlo. Parecía que este método no funcionaría. Muy pocos monstruos y un rivalet super OTIE harían que tomara el papel de un tanque. Demasiados monstruos y todos morirían. ¿Cuál fue el punto entonces? Si eso no funcionó, entonces pase al segundo método. Señor Exterminate de Avens era un boxeador, una clase de DPS puro, así que comenzó a atacar como un loco, pero a pesar de sus esfuerzos, no se produjo ningún accidente. ¿Por qué fue tan difícil causar un accidente? Señor Exterminate de Avens perseveró y siguió intentando causar un accidente, pero antes de que pudiera hacerlo, el jefe cayó. Señor Exterminate de Avens dominó las tablas de daños, pero no ocurrió ningún accidente. Señor Exterminate de Avens no necesitó hacer más pruebas. Si no ocurrió ningún accidente, solo podría significar una cosa. Incluso bajo su ataque sin cerebro, el tanque mantenía un agro estable. Un rivalet super OTIE tenía incluso mejores habilidades que Crispy Bean. ¿Qué piensas? ¿No es bastante bueno? Después de que la mazmorra terminara, Clover le envió un mensaje a Señor Exterminate de Avens. Un rivalet super OTIE no había cometido ningún error en la carrera de la mazmorra. Había hecho todo lo que un extraordinario tanque necesitaba hacer. Muy impresionante. Señor Exterminate de Avens asintió con la cabeza. Un rivalet super OTIE había superado sus expectativas. No es de extrañar que Crispy Bean se sintiera presionado. Si esta persona se desarrollara, ciertamente tomaría la posición de Crispy Bean. En circunstancias normales, estaría extremadamente feliz de que un jugador tan destacado se uniera al gremio, pero esta vez, el jugador recién agregado tuvo un conflicto con el tanque principal de su gremio. Esta no era una situación fácil de tratar. Crispy Bean le había contestado durante la carrera de la mazmorra. Las palabras de Señor Exterminate de Avens habían fallado. Crispy Bean tenía una opinión profunda sobre un rivalet super OTIE. ¿Soy yo o él? Señor Exterminate de Avens ya había tomado su decisión hace mucho tiempo, pero después de ser testigo de la fuerza de un rivalet super OTIE, Señor Exterminate de Avens se sintió un poco lastimado por perder tal talento.
Desde la perspectiva de su gremio, esta persona no podía ser mantenida, pero como una rama de Tyrannical Ambition, no sería difícil hacer arreglos para él. Señor Exterminate de Evans se puso rápidamente en contacto con el líder de gremio de Tyrannical Ambition, Jian Yu, y le contó sobre este increíble caballero que se había unido al gremio. Sin embargo, debido a un conflicto con uno de sus jugadores, no pudo mantenerlo en el gremio, por lo que quería ver si Jian Yu podía llevarlo a otro gremio. ¿Algo así sucedió? Haré los arreglos. ¿Cómo se llama? Preguntó Jian Yu. Si señor Exterminate de Evans no podría soportar el abandono de tal talento, entonces Jian Yu tampoco lo haría. Un rivalet superopie. Señor Exterminate de Evans respondió. Este nombre y qué arrogante. Dijo Jian Yu. Realmente es arrogante, pero él tiene las habilidades para respaldarlo. Acabo de correr la mazmorra con él. Su control sobre el agro es increíble. Intenté intencionalmente causar accidentes para ver su habilidad, pero ni siquiera podía hacer eso. Mi equipo es mucho mejor que el suyo también. ¿Así de bueno? Me daré prisa y haré los arreglos. Jian Yu se conmovió. Capítulo 559. Las 4 ramas de Tyrannical Ambition. Uno nunca podría tener demasiados talentos. Cuando Jian Yu escuchó a señor Exterminate de Evans elogiar a este caballero, también se interesó. Conseguirlo fue muy fácil. Todo lo que tenía que hacer era enviar una invitación con el nombre de Tyrannical Ambition. Tyrannical Ambition y Exterminate de Evans estaban en 2 niveles completamente diferentes. Un jugador de gloria podría no ser un fanático del equipo, pero el jugador definitivamente no rechazaría la invitación de un gremio de club, a menos que el jugador fuera del tipo que no quería unirse a un gremio. Sin embargo, si un rivalet superopie se había unido a Exterminate de Evans, claramente no era ese tipo de persona. Jian Yu solo estaba preocupado si esta persona podía tener algún tipo de rencor contra el equipo Tyranny. Por ejemplo, si él era un fan de Excelentera, entonces era posible que rechazara una invitación a Tyrannical Ambition. ¿Qué detalles conoces de él? Preguntó Jian Yu a señor Exterminate de Evans. No lo sé. Se acaba de unir al gremio hoy. Según él, no ha jugado el juego por un tiempo. A juzgar por su equipo, parece ser cierto. Señor Exterminate de Evans dijo. Jian Yu no tenía mucho más que preguntar. Solo estaba pensando si este tanque, al cual señor Exterminate de Evans consideraron muy bien, tenía las calificaciones para que él personalmente lo invitara. Después de pensarlo un poco, Jian Yu decidió jugar a lo seguro. A pesar de que confiaba en señor Exterminate de Evans, este tanque y señor Exterminate solo habían jugado juntos en una mazmorra. Señor Exterminate ciertamente no se atrevió a garantizar la capacidad de este tanque. Sin saber exactamente cuán profunda era la habilidad de este tanque, si lo invitaba al gremio y resultaba ser una farsa, él sería un chiste. Como resultado, Jian Yu encontró un líder de gremio rama y le hizo completar la tarea. Aunque solo era un gremio rama, era un gremio que Tyrannical Ambition reconocía públicamente y podía considerarse parte de Tyrannical Ambition. La fuerza del gremio rama no podía compararse con el Tyrannical Ambition oficial, pero tampoco era mala. De lo contrario, Tyrannical Ambition no podría mantener su imagen. Los gremios ramas reconocidos públicamente recibirían directamente la ayuda de Tyrannical Ambition, por lo que no faltaban recursos. Para los jugadores normales, saltar de un gremio como Exterminate de Evans al gremio de un club podría considerarse un gran éxito. Los asuntos en el juego siempre se llevaban a cabo muy rápidamente. No mucho después, un rivalet superopie recibió una invitación de gremio. Al ver una invitación personal de uno de los gremios ramas de Tyrannical Ambition, Yeshiu se quedó estupefacto. No creía que las cosas se desarrollaran tan rápido. Acababa de unirse al gremio Exterminate de Evans y corrió 2 mazmorras. No creía que ya había hecho suficiente conmoción. ¿Quién hubiera pensado que ya sería considerado suficientemente bueno? Incluso si hubiera corrido una mazmorra con el tanque principal del gremio y luego el líder de gremio señor Exterminate de Evans también, y recibió su reconocimiento, Yeshiu no había imaginado que recibiría una recomendación directa de Tyrannical Ambition tan rápido. Esto realmente fue difícil para alguien imaginarlo. Si Crispy Bean no hubiera dificultado las cosas al demostrar su intención de abandonar el gremio, incluso si señor Exterminate de Evans fuera testigo de las habilidades de un rivalet superopie, todavía no habría pedido una recomendación de inmediato. Crispy Bean lo había obligado a tomar una decisión. No quería renunciar a Crispy Bean, pero también sentía que un rivalet superopie no era tan simple.
Para no perder a ninguno de ellos, su única opción era encontrar una manera diferente de conseguir que un rivalet Super OTI se quedara. Después de todo, la meta principal de Exterminate the Events era ayudar a Tyrannical Ambition. Yeshiu no era un dios inmortal. ¿Cómo pudo haber sabido todo esto? Incluso si hubiera visto lo infeliz que Crispy Bean era hacia él, solo se habían conocido. ¿Cómo podría Yeshiu saber que Crispy Bean tenía tanto orgullo y en realidad amenazó al líder de gremio? ¿Es este el ejemplo para el dicho? ¿El oro siempre brilla? Dijo Yeshiu a Chenguro. Chenguro se quedó sin habla. Yeshiu realmente podría ser considerado como oro, pero a ella realmente no le gustaba cómo se llamaba a sí mismo oro con tanta calma. ¿No puedes dejar que alguien más diga esas palabras? Así que estás dentro y... Chenguro también se sorprendió. Suspiró pensando en el esfuerzo que le había costado llegar a Excellent Dynasty. ¡Qué exasperante! Chenguro todavía estaba melancólica. Yeshiu ya había comenzado a hablar con el invitador. Yeshiu preguntó directamente por qué lo querían. Este jugador de rama no podría decir que fue por Jian Yu. Al final, solo pudo decir que tenía un amigo en Exterminate the Events que le habló de su habilidad, por lo que esperaba verlo por sí mismo. Podría preguntar quién es tu amigo. Tiene muy buenos ojos. Respondió Yeshiu. Sí, sí. El otro lado se quedó sin palabras. Al ver cuán arrogante era un rivalet super OP, ya no quería charlar con él. Hablando honestamente, no le gustaba este tipo de personalidad. Ya que me ves con tan buenos ojos, no puedo negarme, ¿verdad? Tenemos que darnos cara. ¿No te parece? Dijo Yeshiu. Sí, 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 el otro lado realmente quería terminar esta conversación. ¿Cómo debería hacer esto? ¿Debo dejar el gremio primero? ¿Has terminado de arreglar todo de tu lado? Preguntó Yeshiu. Después de abandonar un gremio, debes esperar 5 días antes de poder unirte a otro. Pero no importa. Puedes venir a la mazmorra con nosotros durante esos 5 días. Dijo el jugador de la rama. Así que hay algo así. De acuerdo. Yeshiu actuó como si se mostrara reacio, pero inmediatamente abandonó el gremio. Vino y se fue apresurado. Durante su tiempo en el gremio Exterminate the Events, lo único de lo que les había impresionado a los miembros del gremio era su nombre. Su increíble actuación en la mazmorra no se había extendido todavía. Nadie realmente dijo mucho acerca de que él se uniera y dejara el gremio tan repentinamente. Sin embargo, los que habían interactuado con él antes se dieron cuenta de inmediato. Crispy Bean estaba naturalmente lleno de alegría. A pesar de que el líder de gremio nunca dijo nada directamente, sus intenciones habían sido claras. Crispy Bean actuó como si nada hubiera sucedido y ya no mencionó dejar el gremio. En cuanto a Señor Exterminate the Events, recibió un mensaje del gremio Rama que decía que la transacción había sido exitosa. Él también estaba satisfecho. La única persona que no estaba feliz era la niña inocente, Clover. Esta chica vio la notificación de que un rivalet Super OTI abandonaba el gremio e inmediatamente se molestó un poco. Mientras se quejaba con Señor Exterminate the Events, ella fue a preguntar a un rivalet Super OTI. No lo hice. No dije nada. Todavía estoy pensando en cómo resolver esta situación. Señor Exterminate the Events fingió que no sabía lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué dejó el gremio sin decir adiós? Preguntó Clover. ¿Cómo debería saberlo? Tampoco me dijo adiós. Señor Exterminate the Events continuó actuando. Clover no respondió porque ya había recibido una respuesta de un rivalet Super OP, quien le dijo que alguien de Tyrannical Ambition lo había invitado, por lo que iría a su gremio. Clover miró fijamente. ¿Había pensado demasiado? Parecía que se fue por su propia cuenta. Ella no tenía nada más que decir. Está bien. Clover solo respondió con una frase. Si surge una oportunidad, deberíamos correr mazmorras juntos otra vez, respondió Yeshiu. Tenía buena impresión de esta chica. Claro, respondió Clover. Yeshiu no dijo nada más. El gremio Rama ya lo había llamado a la mazmorra juntos. Había un montón de mazmorras de nivel 70. No fue posible ejecutarlas todas en un día. Los dos lados encontraron un lugar para reunirse. El gremio Rama también vio la gravedad de la situación, cuando vieron el equipamiento de un rivalet Super OTI. El equipamiento de un rivalet Super OTI no era diferente al anterior. Había tomado el hacha del dragón guardián en el abismo del dragón esqueleto, pero después de correr la mazmorra, se la devolvió a Clover y dejó que el equipo se ocupara de ello. En la segunda carrera, ningún equipo de caballeros se cayó, por lo que Yeshiu tampoco ganó nada de allí.
Hablando honestamente, Yeshiu miró hacia abajo al equipo del abismo del dragón esqueleto incluso más que Crispy Bean. Incluso si él consiguió equipamiento del abismo del dragón esqueleto, ¿y qué? ¿Aparecería diferente frente a los demás? Los 4 gremios de Tyrannical Ambition eran mucho más poderosos que el gremio Exterminate de Avens. El conjunto de equipos en un Rivalet Super OTIE fue aún más impactante para el gremio Rama que para Exterminate de Avens. El gremio Rama de Tyrannical Ambition había invitado directamente a un Rivalet Super OTIE a entrar en un grupo de mazmorra de 100 jugadores. Originalmente, habían planeado agregar inmediatamente a un Rivalet Super OTIE al grupo para ver cómo lidiaría con una mazmorra extremadamente difícil. Pero ahora, por lo que parece, con su equipo, ni siquiera parecía estar cerca de estar calificado para ingresar a la mazmorra. Antes de agregar a un Rivalet Super OTIE al grupo, todos se susurraban mutuamente, cuando escucharon a un Rivalet Super OTIE reír a carcajadas. Vaya, tanta gente está aquí para darme la bienvenida. Son muy agradables. Para decirles a todos la verdad, todavía no me he unido oficialmente al gremio, así que todos ustedes deben preparar otro grupo de bienvenida dentro de 5 días. Todos quedaron sin palabras. ¿Cómo podría un hombre con tal conjunto de equipos actuar de manera tan arrogante? Parece que su nombre no era solo para mostrar. Todos están aquí para correr una mazmorra. Solo tenemos 99 jugadores y tenemos un espacio abierto. ¿Está interesado en unirte? La persona que hablaba era el líder de su grupo, Apishep, un clérigo. Fue uno de los miembros núcleos del gremio Rama de Tyrannical Ambition. Él había sido el que invitó a un Rivalet Super OTIE. El líder de gremio Rama tampoco había ido a invitarlo personalmente con el mismo razonamiento que Jian Yu. No quería invitar personalmente a un producto defectuoso. Sabiendo esto, bajo las instrucciones del líder de gremio, Apishep fue a llevarlo a una mazmorra y verificar su habilidad. Como resultado, Apishep organizó directamente un grupo de 100 jugadores y planeaba llevar a un Rivalet Super OTIE. Pero después de ver su equipamiento no era lo suficientemente bueno para la mazmorra. En este momento, el chat del equipo estaba en un acalorado debate. ¿Un grupo de 100 jugadores? No puede ser mejor que eso. ¿Qué mazmorra? Preguntó Yeshiu. Nuestro grupo está planeando dirigirse al mausoleo en el cielo, respondió Apishep. ¿Mausoleo en el cielo? Eso suena familiar. Espera un segundo, voy a revisar una guía, dijo Yeshiu. Capítulo 560 Equipo de mazmorra de 100 jugadores. La mazmorra de 100 jugadores fue sin duda el tipo de mazmorra de mayor escala en el juego. Naturalmente, la dificultad de la mazmorra sería mayor que las mazmorras de menor escala. Hubo incluso una diferencia de dificultad entre las mazmorras de 100 jugadores. Por ejemplo, Mausoleo en el cielo, la mazmorra que el grupo de Apishep planeaba correr, solo podría considerarse moderada cuando se compara con otras mazmorras de 100 jugadores. Aunque no fue demasiado difícil, el grupo de Apishep aún no la había completado. Todavía estaban pensando en cómo derribar la mazmorra. El equipo de mazmorras de 100 jugadores no era común porque las mazmorras solo podían correrse un número limitado de veces. En comparación con las mazmorras más pequeñas, que podían correr 3 veces al día, cada persona solo podía ingresar a una mazmorra de 100 jugadores una vez por semana. Además, la mayoría no pudo despejar la mazmorra hasta el final. Esto se debía a que, dentro de la mazmorra, los jugadores solo tenían una vida y los sacerdotes no podían revivirlos. Dentro de un equipo de 100 jugadores, hay una persona menos cada vez que un jugador muere. Así que cada vez más jugadores serían eliminados gradualmente hasta que no hubiera suficiente mano de obra. Naturalmente, para entonces, sería imposible despejar la mazmorra. Sin embargo, las recompensas por despejar una mazmorra de 100 jugadores se otorgaron de manera diferente a otras mazmorras, que solo dieron recompensas por terminar la carrera. Las recompensas se basaron en el progreso del jugador, por lo que incluso si todo el equipo fue eliminado y no pudo despejar la mazmorra, el equipo aún podría obtener recompensas de acuerdo con su porcentaje de progreso. Por esta razón, muchos anuncios para reclutar personas en sus grupos incluían su progreso a través de la mazmorra. Siempre y cuando el jugador que se unió no fuera su primera vez en el dominio celestial, los futuros jugadores tendrían una buena idea de la fuerza del grupo. Por ejemplo, el equipo de Apishep había alcanzado un 88% de finalización para Mausoleo en el cielo. Este porcentaje fue lo suficientemente bueno para jactarse de más del 95% de los jugadores en el dominio celestial. A pesar de que Apishep solo estaba investigando una mazmorra moderadamente difícil para 100 jugadores, la fuerza de su grupo ya podía considerarse increíble.
Para los gremios en un nivel similar al del gremio Exterminate de Avens, sus equipos acababan de dar el primer paso para enfrentar las mazmorras de 100 jugadores de nivel 70. En cuanto a los jugadores salvajes sin gremio, formar un equipo de 100 jugadores al azar fue como comprar la lotería. Correrían todo lo que pudieran. Sin embargo, los grupos aleatorios que despejaban mazmorras de 100 jugadores solo podrían ser posibles si el grupo de jugadores fuera de nivel 70 y la mazmorra fuera de nivel 60 y como resultado, el orgulloso equipo de Api se hirvió instantáneamente cuando se enfrentó a un tipo que inmediatamente fue a revisar una guía después de escuchar el nombre de la mazmorra. ¿Leyendo una guía? ¿Qué piensa él que es esto? ¿Una mazmorra de 5 hombres de la aldea de principiantes? Alguien tecleó furiosamente en el chat grupal. Si las mazmorras de 100 jugadores pudieran despejarse simplemente leyendo un tutorial, entonces no sería tan difícil. Poder pelear en la mazmorra de 100 jugadores podría contarse como una habilidad. No se puede aprender leyendo los tutoriales una vez. Exigió horas y horas de práctica. Estas personas pudieron despejar el 88% de mausoleo en el cielo porque habían pasado por 9 semanas de repetición y dificultades. Solo pudieron intercambiar su calificación final una vez que sus habilidades maduraron y su equipo mejoró. Sin embargo, este tipo simplemente escribió a la ligera que iba a revisar una guía. Se sentía como si estuviera mirando hacia abajo en las mazmorras de 100 jugadores y se sentía bastante ofensivo de escuchar. Probablemente nunca haya corrido mazmorras de 100 jugadores, ¿verdad? ¿Cómo podría un tanque como este ser bueno? Algunas personas expresaron sus dudas, disparándose a ciegas. A los ojos de un jugador normal, aquellos que creían que se podían despejar mazmorras de 100 jugadores leyendo una simple guía, eran noobs que nunca habían luchado en una mazmorra de 100 jugadores y no sabían la diferencia entre el cielo y la tierra. Apice tampoco estaba muy contento, pero a pesar de que lideraba el equipo, no era un miembro núcleo de nivel de líder de gremio. El asunto había sido reportado a Jian Yu por el señor Exterminate de Avens. Entonces, Jian Yu dejó la tarea al líder de gremio Rama, quien le dio la tarea a él. El origen de un rivalet Super OTI se había perdido durante este proceso, por lo que Apishev no sabía realmente qué responsabilidad debía asumir. El líder de gremio le dio una orden y la había aceptado por conveniencia. Después de escuchar a un rivalet Super OTI diciendo voy a revisar una guía, de repente sintió que esta persona se estaba sobreestimando. ¿Gremio Exterminate de Avens? Aquellos que vinieron de tal gremio solo podían ser algo hábiles. Apice pensó, pero debido a que había aceptado la tarea del líder de gremio, no podía hacerlo. Por lo tanto, solo podía esperar pacientemente a que mirara su guía. Al mismo tiempo, miró el chat para ver a los demás riéndose de él. Él no tenía la intención de detenerlos. La guía para esta mazmorra de 100 jugadores tardaría mucho tiempo en leerse cuidadosamente. Apishev decidió comenzar la reunión previa a la mazmorra. La reunión analizaría sus errores en la ejecución anterior y lo que podría solucionarse, pero poco después de comenzar la reunión, la voz de un rivalet Super OTI salió. Está bien, he terminado de leer. ¿Cuándo empezamos? Apishev miró el reloj. Solo habían pasado 10 minutos. Inmediatamente se puso furioso de nuevo. Las mazmorras de 100 jugadores eran complicadas. En primer lugar, la mazmorra en sí era compleja. En segundo lugar, debido a que el equipo estaba formado por 100 jugadores, la composición de clase era muy complicada. Ni un solo tutorial cubrió todo porque todos ellos usaron equipos con diferentes clases. Debido a esto, muchas personas compararon varias guías antes de considerarlas como una guía, lo que las hace aún más complicadas. Entonces, ¿10 minutos? Probablemente ni siquiera llegó al primer jefe, ¿verdad? Apishev no dijo nada cuando estalló el chat del equipo. ¿Cuánto tiempo has estado mirando una guía? ¿10 minutos? Eso es 1 minuto para cada jefe. ¿Cree que es una mazmorra normal a pequeña escala? En las mazmorras de pequeña escala normales, la dificultad se concentraba principalmente en el jefe, por lo que las partes importantes para este tipo de mazmorras eran los jefes. Sin embargo, en mazmorras de 100 jugadores, las turbas estaban todas en un nivel similar a los jefes de mazmorra de menor escala. Al mirar una guía, el jugador no solo puede mirar a los jefes. Un rivalet Super OTI dijo que había terminado la guía en 10 minutos, haciendo a muchos sospechosos. Todos lo miraron de nuevo y lo vieron como demasiado noob. Lo que sea. No hablemos más de eso. Lo agregaré al equipo y él puede simplemente ser sanguijuela de nosotros. Él lo entenderá una vez que entremos, dijo Apishev.
¿Por qué no dejar que sea el tanque principal y ver lo que dice? Sugirió alguien. Todos rieron a carcajadas. Hablando de esto, si las carreras de mazmorras de 100 jugadores no fueran tan limitadas y preciosas, sin duda habrían estado de acuerdo para poder reírse de él. No bromeen. Podemos dejar que sea un tanque cuando manejemos una mazmorra diferente. Alguien más refutó. De todas formas, solo está siendo sanguijuela. No es que importe si está allí o no. Será más eficiente conmigo. Alguien de repente interrumpió. Todos se volvieron. Sudaron, era un rivalet superopie. Este chico en realidad se había unido al chat. Habían estado conversando con demasiada fiereza y ni siquiera se dieron cuenta de la notificación de su incorporación. Code, ¿qué? Hermano, ¿quieres ser el tanque principal? Alguien siguió. ¿Tanque principal? Miré una guía. Podría necesitar a alguien que me preste su equipo para el cuarto, quinto, noveno y último jefe, dijo Yeshiu. Efectivamente, este tipo solo había mirado a los jefes. Este tipo no estaba aquí para robarle su equipo, ¿verdad? Nadie sabía qué pensar, pero un rivalet superoti ya se había unido al equipo y se sentían demasiado avergonzados como para decirle algo a la cara. Esta situación fue un poco diferente a cuando un rivalet superoti se unió al gremio Exterminate de Avens. Después de todo, Yeshiu había ido a unirse al gremio Exterminate de Avens en persona. No había necesitado mostrar su habilidad de antemano, por eso Crispy Bean dudó de inmediato de su habilidad. En su situación actual, Tyrannical Ambition lo había atado. Incluso si todos dudaran de su habilidad, podrían hablar detrás de él, pero si se lo dijeran a la cara, Apishep, quien lo trajo, se sentirá avergonzado. Podrían dudar de un rivalet superopie, pero al menos, tenían que darle cara a su líder de equipo. ¿Qué tal si eres el tanque principal por ahora? Cuando lleguemos al cuarto y quinto tanque, ¿podemos cambiar? Dijo alguien en tono de broma. Está bien, pero realmente no recuerdo mucho sobre esta mazmorra, así que no creo que pueda liderar muy bien, dijo Yeshiu. Todos lloraron. Acababa de mirar la guía y quiere dirigirlos. Apishep no pudo soportarlo más. Yo dirigiré. ¿Estás seguro de que estás bien con ser un tanque? Tendré problemas con el cuarto, quinto, noveno y último jefe, repitió Yeshiu. Bien, bien. Entiendo. Entonces comencemos y veamos qué pasa, dijo Apishep. Claro. Dijo Yeshiu y luego entró en la mazmorra. Pensó que estaba hablando en serio. En realidad pensó que estaba hablando en serio. Alguien habló en el chat nuevamente. Esta persona recordó que además del chat del equipo, podía hablar en el chat del gremio, al que un rivalet superoti no tenía acceso. Ya ha entrado en la mazmorra. Como el tanque, va a empezar a tirar de los monstruos. ¿No deberíamos apresurarnos y entrar? Otra persona se burló. ¿De qué están hablando? Los otros miembros del gremio estaban curiosos. Un dios ha venido a nuestro gremio. Alguien dijo la verdad sin darse cuenta. Oh. Sí, un dios excepcional. La verdad continuó. ¿Quién? Un rivalet superopie. ¿Ves ese nombre? Alguien dijo. Qué arrogante. ¿Cómo es él un dios? Preguntó una persona curiosa. Es difícil decirlo en una sola frase y... Está bien, dejen de charlar. Entremos. Apishep dijo apresuradamente. No pensó que su equipo iría al chat del gremio para continuar esta charla. Estoy. ¿No era esto equivalente a bofetear la cara del líder de gremio? Este tipo era la persona que el líder de gremio le había dicho que trajera al gremio, pero su equipo se estaba riendo de él. Efectivamente, el líder de gremio Rama vio el chat y le envió un mensaje a Apishep en privado. ¿Qué pasa con esta persona? Apishep explicó lo que había sucedido para que el líder de gremio supiera que su equipo no estaba tratando de abofetear su cara, pero que esta persona realmente no parecía ser ningún experto. Entonces déjale ser el tanque principal y ve qué pasa. El líder de gremio Rama instruyó. ¿Peleando en el mausoleo en el cielo con ese equipamiento? Apishep sintió miedo de solo decirlo. ¿Qué equipamiento tiene él? El líder de gremio Rama claramente no sabía los detalles. Apishep explicó. El líder de gremio Rama frunció el ceño y luego dijo después de una breve pausa. Él debería ser capaz de luchar contra los monstruos de la multitud, ¿verdad? Vamos a pelear con los monstruos de la multitud primero y de acuerdo. Fin del capítulo.